¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos al cielo de la sociedad cofradiera. Hoy vamos a hablar de un tema que pocas veces se ha tratado en los medios de comunicación cofrades o en los propios programas de televisión. Yo creo que ha llegado el momento de conocer la verdad de las hermandades, la realidad de las cofradías y, por qué no, de analizarnos a nosotros mismos. Sin nada más que añadir, bienvenidos al cielo de la sociedad cofrade. ¡Comenzamos! La semana pasada me acompañó Jesús Romanov para llevar a cabo el programa de Jesús Nazareno, pero hoy vuelve a su sitio, a su ser, Alberto Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Y tengo que decirte que, como espectador del programa, felicitaros a todo el equipo por el magnífico programa que se hizo, a Jesús como organizador, a ti, a todos los que intervinieron, y creo que fue un auténtico disfrute y un paso más allá de esta casa y una manera de demostrar esa versatilidad que tiene este programa día a día. Pues muchas gracias, vamos hoy ya por el 2023, ¿no? La primera vez que nos vemos en este nuevo año. Exactamente, bueno, la primera vez que nos vemos en plató, alguna vez nos hemos visto. Alguna vez que otra. Por cierto, hoy llevamos al programa la temática de la sociología cofradiera, que van a poder disfrutar nuestros telespectadores. Alberto. Bueno, pues un programa que se sale totalmente de lo normal, por poco común en cuanto a su desarrollo, pero no por menos importante. Si me permiten la opinión, uno de los programas más interesantes de la historia de este joven programa. Vamos a hablar de, ¿son las cofradías un reflejo de nuestra sociedad? ¿Cuáles son las características que tienen los cofrades? Y como la semana pasada contamos con auténticos profesionales en la materia, pues esta no podía ser menos y nos acompañará en primera instancia Joaquín Rodríguez Mateos, que es nada más ni nada menos que licenciado en Historia, doctor en Antropología y cuenta con una tesis sobre la estructura de las hermandades y las cofradías. Haremos con él un desarrollo importante sobre la sociología a nivel cofrade y a posteriori nos acompañarán en nuestra ya habitual tertulia, pues me atrevería a decir que lo mejor que tenemos, pues contaremos con los ya, vamos a decir, habituales Manolo Ruiz y Esteban Romera, y los acompañarán Alejandra Puelles y Pablo Gañán, también dos colaboradores de esta casa, y trataremos de darle lo mejor que tenemos, Curro, y sobre todo creo que todas las personalidades o muchas de ellas de la Sevilla Cofrade van a estar aquí representadas hoy, ¿no? Seguramente, y seguro que así lo vamos a hacer. Y va a estar también con nosotros Dani Marín, él está ahora mismo en Argentina, estamos intentando conectar con él por videollamada, pero no está siendo fácil llegar a la otra punta del mundo. Sin más dilación, presento ya a nuestro invitado Joaquín Rodríguez Mateos, doctor en Antropología. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, pues como decíamos, vamos a tratar un tema que pocas veces se ha hablado en televisión y en los medios de comunicación cofrade, como es la sociología. Vamos a empezar desde el origen para que se ubiquen en casa. Y te pregunto, doctor, ¿qué es la sociología cofradiera? Bueno, es una forma de abordar un fenómeno social como son, mejor dicho, las hermandades y cofradías, abordado desde una disciplina científica. Yo soy antropólogo de formación, aunque la sociología y la antropología, digamos, que comparten algunos paradigmas, pero bueno, es una forma distinta desde un método científico distinto de abordar ese fenómeno que son las hermandades y cofradías, abordados desde el punto de vista del asociacionismo, porque no hay que olvidar que estamos hablando de asociaciones sociales. No es una forma de abordarlas ni desde la historia, ni desde sus contextos políticos. Se trata de abordarlo como tales instituciones sociales que son. También, Joaquín, hablábamos de que tienes una tesis sobre las estructuras sociales en las hermandades y cofradías. Hemos hablado de la sociología, ahora te pregunto por las hermandades. ¿Qué es una hermandad? ¿Cómo podemos definirla? Bueno, desde este punto de vista que estamos diciendo, sociológico, antropológico, una hermandad es una asociación social. Pero es, al mismo tiempo que es una asociación social, es una asociación de carácter voluntario, es decir, es una asociación donde las personas deciden, por una u otra motivación,
reunirse en torno a un motivo central que los concita, que en este caso una motivación expresamente religiosa, luego tendrá otras connotaciones, las cuales ya iremos hablando, pero básicamente es bajo un patronazgo religioso el que los aglutina, por motivaciones, como digo, diversas, y donde pues, se encuentra una identidad y se encuentra un cauce de sociabilidad. Desde el punto de vista de la antropología, básicamente podríamos entender eso de forma muy, muy genérica, podríamos entender que eso es una hermandad. Joaquín, ¿son importantes las hermandades en la sociedad civil? Hemos visto cómo los políticos que empiezan ya su precampaña, los candidatos a la alcaldía, también se relacionan mucho con las hermandades y están arrimándose mucho a la vida de hermandad. Y me pregunto eso, ¿no? Si son importantes las hermandades en la sociedad Pues civil. fíjate si son importantes que hasta fechas no demasiado lejanas en el tiempo eran prácticamente el único tipo de institución social que vertebraba al común de la población. Es decir, apenas existía una estructura de asociacionismo que fuera más allá de las hermandades. En nuestro mundo contemporáneo, evidentemente, esto es mucho más complejo, mucho más diverso. Los cauces de sociabilidad y de formación de núcleos de relación entre las personas pues son mucho más diversificados, de distintas ópticas, pero no por eso hay que desdeñar la importancia social que tiene. La prueba es que las hermandades aglutinan a buena parte cuantitativa de la población y se extiende por todo el territorio meridional, no solamente nuestro de Sevilla capital, sino de Andalucía, de España y de Hispanoamérica y de parte del Mediterráneo. O sea que esto hay que verlo como un fenómeno realmente muy entroncado en nuestra cultura de la Europa meridional, ¿no? Entonces sigue siendo todavía, como digo, un fenómeno muy extendido tanto en el espacio como en la población, ¿no? Joaquín, hay como una doble vertiente en cuanto a críticas de la Semana Santa, ¿no? Hay quien dice que es un mundo, vamos a decir, muy clásico, ¿no? Que se ha quedado como atrás en el tiempo, y por el contrario hay quien dice que se está perdiendo esa tradición y que está avanzando demasiado rápido. Entonces, lo que yo te pregunto ¿son las cofradías un reflejo de la sociedad? Mira, las cofradías, como tal institución social, que te digo que es, como tal fenómeno asociativo, no puede dejar de ser un reflejo de la sociedad. Porque si es un fenómeno que aglutina a parte de la población, donde interactúan un gran volumen de personas, no puede dejar de ser más que un reflejo de la sociedad. Evidentemente, esto ha sido así a lo largo del tiempo, desde que las cofradías existen, no dejan de ser, como ya te digo, como tales instituciones sociales que son, no dejan de ser más que un reflejo de la sociedad de su momento. Sobre el otro que me planteaba, el tema de la tradición, bueno, pues una palabra para mí es importante porque digamos que el aspecto de la tradición está ahí siempre en el vértice de la pirámide del mundo social, del mundo asociativo y más en concreto del mundo asociativo religioso, porque la tradición muchas veces es la razón de ser de las hermandades. No porque se aspira a un conservadurismo, no confundamos tradición con conservadurismo. Tradición es porque se comportan y se aferran a determinadas formas tradicionales donde la sociedad se reconoce a sí misma y donde a veces se busca para defenderse ante situaciones de cambio donde las personas pueden empezar a perderse, a diluirse en su identidad tanto personal como social. Entonces muchas veces la tradición, o mejor dicho, se encuentra en la tradición el orden, los referentes, donde la sociedad encuentra una identidad que a veces está amenazada de perderse. Por eso, muchas veces las cofradías, como casi todas las asociaciones religiosas, la religiosidad de por sí es tradicional, porque lo que busca es dar ese orden, dar ese paradigma de orden, un orden entendido como continuidad del orden preexistente. Por otra parte, cuando se dice es que las cofradías somos tradicionales, pero pretendemos estar conectadas con nuestro tiempo, con nuestra demanda. Ver, las cofradías siempre están conectadas, como digo, con su época, porque no dejan de ser reflejos. Pero en el fondo, las cofradías son instituciones tradicionales donde buscan siempre el refrendo de la tradición para entenderse, para comprenderse, donde mirarse y donde un poco, de alguna forma, perpetuar ese mundo donde encuentran su sentido. Por eso muchas veces, cuando más se apela a la tradición son en los momentos de cambios sociales y políticos importantes. Los cambios sociales, los cambios políticos, a veces son vistos como amenazas para tus tradiciones, para tu identidad personal y social, donde empiezas a dejar de reconocerte. Lo que vienen a decir las personas en la sociedad llana, es que ya no hay quien conozca esta situación, es que esto se nos está yendo de las manos, es que esto ya no lo conocen y que... Bueno, lo único que se está haciendo es perder un poco los referentes tradicionales en situaciones de cambio. Por eso, todo movimiento asociativo, fundamentalmente religioso,
no puede perder de vista el aspecto de la tradición. Lo cual no quiere decir que no se esté imbuido en la sociedad que le toca vivir en cada momento. Porque no se puede estar al margen de ella. No hay institución social que no esté imbuido en la sociedad. Por un aspecto, por otro, a determinados niveles, con determinadas connotaciones, pero siempre están imbuidas en la sociedad de su momento. Con lo cual, ese permanente debate que hay en las hermandades entre la tradición y la modernidad, siempre se habla que sí, se gozan entre tradición y modernidad, son instituciones tradicionales, pero tenemos que estar conectados con la modernidad, pues, que son dos caras de una misma moneda. Se está en el tiempo presente, se aspira a seguir estando en las demandas futuras y de ahí esas necesidades de verse moderno, pero en el fondo no se puede perder de vista el componente de la tradición donde tú encuentras tu sentido, donde encuentras tu identidad, insisto, personal y colectiva, con lo cual un poco ese debate entre tradición y modernidad es un poco, bueno, pues el debate que nos imponemos bastante condicionado por las ideologías políticas imperantes. Vale, dicho sea de paso. Joaquín, estamos yendo de lo general y ahora vamos a lo particular. ¿Cuáles son las características del cofrade? Pregunta complicada. Bueno, el cofrade no es más, igual que estoy diciendo que las instituciones sociales son reflejo de la sociedad de su momento, el cofrade no es más que una persona hija de su momento histórico, solo que participa de esta cuestión asociativa que son las hermandades. Pero el cofrade no es una persona al que pudiéramos estereotipar, digamos que tiene estas características, viste así, se comporta asado, por una sencilla razón, porque las cofradías aglutinan a toda la población. O sea, las cofradías no están integradas solo por un sector determinado de la población, de ningún criterio, ni sector desde el punto de vista ni económico, ni social, ni formativo, o sea, las cofradías aglutinan hoy por hoy al común de la población. Y el común de la población se encuentra reflejado en las cofradías. Entonces no hay, digamos, un paradigma de qué cosa sea un cofrade. Un cofrade no es más que una persona de la sociedad de nuestro tiempo que participa con una serie de motivaciones, unos de una forma, otros de otra, unos hasta unos niveles, otros desde otros niveles, que participan en esas asociaciones sociales que son las cofradías. Pero las cofradías no son más que el reflejo de la diversidad social, formativa, económica, etcétera, de una sociedad compleja como la nuestra. O sea que no podíamos distinguir al cofrade como algo específico dentro de la sociedad. El cofrade es un elemento común de la sociedad. Dentro de estas características, Joaquín, quería preguntarte, por ejemplo, por la edad. ¿Qué podemos decir de la edad de los cofrades? Digamos que las cofradías tradicionalmente, hasta los años 70 del pasado siglo XX, eran cofradías un tanto envejecidas, formados, sí es cierto, por personas más afines ideológica y socialmente a la iglesia tradicional, la dinámica social que empezó a surgir a principios de los años 70, donde pues, hubo un mayor aperturismo de la sociedad en todos los niveles, un mayor ascenso de la juventud, que empezó a reclamar, digamos, con cierta vehemencia su papel en la sociedad a todos los niveles. Pues eso motivó que sectores juveniles, digamos, se alzaran en el interior de las hermandades y en pocos años se acabaron convirtiendo en instituciones muy rejuvenecidas. Digamos que en las pirámides de edad de las hermandades, cuando esos jóvenes, fundamentalmente personas nacidas a finales de los 50, a principios de los 60, empezaron a llegar a las hermandades sobre mediados de los años 70, formaron pirámides de edad muy rejuvenecidas, y así se ha estado manteniendo durante bastante tiempo. Bien es cierto que casi lo que llevamos del siglo XXI está perdiendo un poco de impetuosidad la juventud en el mundo de las hermandades. También tiene su porqué, porque la oferta que existe en la sociedad de alternativas de ocio, de asociacionismo, de formas de relación social, pues son evidentemente mucho más diversas de lo que lo eran hace 25 o 30 años, donde la interacción, por ejemplo, entre las poblaciones juveniles estaba mucho más limitada. Hoy día la sociedad está mucho más vertebrada. Hay muchos más cauces de participación, de colaboración, de muchos tipos de asociaciones, de clubs. Eso por una parte. Si por otra parte pesa todavía, decíamos antes, hablando del peso un poco de la tradición en el mundo religioso asociativo, si determinados sectores juveniles ven a las hermandades aún demasiado, como diría, influenciadas por el peso de una religiosidad un poco en declive, pues a lo mejor también motiva que parte de esas inquietudes juveniles se estén volcando en otro tipo de asociaciones, que no son necesariamente o bien religiosas o bien específicamente cofrades.
Con lo cual, lo que quiero decir que ese gran apogeo de los grupos jóvenes en los años 80, por ejemplo, y en los años 90, donde prácticamente, bueno, pues las hermandades, como digo, no solamente que tuvieran una pirámide de edad muy rejuvenecida, sino que había un potencial en sus grupos jóvenes eso hoy día no es que haya desaparecido, pero sí es un fenómeno mucho más menguado. Si tú hablas con cualquier persona implicada en los gobiernos de las hermandades, casi todas se quejan de la falta de participación juvenil que hay hoy día. Y todas se quejan de lo mismo. Y efectivamente se constata que no existe ni ese peso ni esa dinamicidad que tenían los grupos jóvenes hace 25 años, por ejemplo, ¿no? ¿Con esto qué te quiero decir? Pues que yo creo que hoy día, de nuevo, esa pirámide de edad ha perdido parte de esa fogosidad juvenil para que tengamos, sin perderlo, pero para que tengamos una media de edad un poco más elevada de lo que podíamos tener hace 25 o 30 años. Y Joaquín, ¿por qué en las hermandades participan más hombres que mujeres? Bueno, esto también es algo que está sometido a la dinámica social, igual que pasa con la juventud. Esa gran eclosión de la juventud a mediados de los años 70, o finales incluso de los años 70, también está pasando con la participación de la mujer en las hermandades. Su papel hasta los años 70, finales de los 70, era un papel subordinado, minoritario, oculto y casi irrelevante en algunos casos. Pues esto también ha cambiado, pues porque está cambiando la dinámica social, porque la mujer en la sociedad no es la misma hoy que lo era hace 40 años, y por ende en las hermandades el papel de la mujer no puede ser tampoco el mismo. Hoy día sí que es cierto, siendo todavía, como bien dice, siendo todavía menor el peso de la mujer en las hermandades frente al peso del hombre, bueno, pues sí que es cierto que se ve una participación creciente. Por lo menos yo quiero verlo así, ¿no? Desde el punto de vista de que, bueno, pues ya las mujeres participan en las hermandades casi con naturalidad, aunque cuantitativamente los sectores de decisión y de gobierno de las hermandades aún sigue siendo mayoritariamente masculino. Tampoco olvidemos, ya por terminar un poco esta pregunta tuya, tampoco olvidemos que en las sociedades tradicionales, y la nuestra, aunque queramos vernos muy modernos, en el fondo tenemos un peso muy grande de lo que es una sociedad tradicional, como lo vemos los antropólogos. En el ámbito de la religiosidad, el ámbito público ha sido el masculino, mientras que el femenino ha sido el ámbito privado. Con esto quiero decir que, por ejemplo, la transmisión de la cultura religiosa, por ejemplo, el hombre la hacía en la calle. Cuando digo en la calle me refiero en las instituciones, en las asociaciones, en la interacción con otras personas, mientras que esa transmisión de la cultura religiosa la hacía la mujer en la casa. Es decir, hasta hace 50 años la cultura religiosa doméstica se aprendía por las madres, no por los padres. Y quienes participaban en los círculos sociales, es decir, en la calle, podríamos decir para entendernos, era el varón, no era la hembra. Con lo cual, digamos que también ese peso de la sociedad tradicional, pues, en alguna medida ha dificultado o en alguna medida ha condicionado, podríamos decir mejor, el acceso, que como digo se viene haciendo, porque se viene haciendo en todas las facetas de la vida social, el acceso de la mujer a las hermandades, ¿no? Hemos hablado, Joaquín, de hombres y mujeres, de edad. En cuanto al poder adquisitivo, ¿cómo dirías que se puede vertebrar esta sociedad cofrade? Pues también es complicado. Yo, de todas formas, quiero partir de la base, es lo que también avanzaba antes cuando lo decía, aunque la palabra no me gusta, pero lo que sí está claro es que el mundo cofrade, vamos a entenderlo así, ya desde hace muchos años, es decir, la actualidad, ¿no es cierto? Ya desde hace bastantes años es un mundo absolutamente interclasista. O sea, esa división clasista de la sociedad cofrade que se hacía hace 40 años, 50 años, hoy día es insostenible. O sea, ni siquiera es sostenible aquel viejo modelo donde se contraponían que si las cofradías de barrio frente a las de centro, las de capa frente a las de cola. O sea, esas dicotomías sociales hoy día es inasumible. Hoy día es inasumible porque ni la ciudad es la misma, donde la población se ha dispersado, por tanto han desaparecido prácticamente los barrios y su identidad. Las comunicaciones han hecho que se pierdan esos núcleos de identificación que eran antiguamente las hermandades, las formas de acceso a la cultura, a la formación, pues hoy día no son comparables a las de hace 30, 40, 50 años, las formas de relación social, es decir, hoy día es insostenible esa dicotomía, no se pueden ver las hermandades de esa diferenciación socioeconómica entre unas y otras. Es un modelo único, un modelo absolutamente interclasista, donde participa, como he dicho antes, el común de la población, de una forma, de otra, a un nivel o a otro, pero participa el común de la población, y donde, pese a lo que pudiera
preverse en alguna medida, yo entiendo que es al contrario. Es decir, que cuando se dice participan personas con poder adquisitivo, es que hoy día donde se mueve más capacidad económica no son precisamente las clases tradicionales, de la sociedad tradicional, porque también ha perdido ascendencia social y potencial económico. Hoy día los sectores mayoritarios de la sociedad es esa inmensa capa social de la burguesía media urbana, formado por personal que vive del mundo de los negocios, de la administración, de los servicios, del comercio, a distintos niveles, evidentemente, pero ese gran caldo social es el que está aquí reflejado. Y así se ven cosas como que, dice, bueno, es que una hermandad de barrio, donde forman una clase tradicional de trabajadores. Primero, que ese modelo no es sostenible, como digo. Y segundo, en un nuevo barrio, con un potencial humano de una militancia que se puede entender en miles de personas, en una nueva hermandad que puede surgir en un nuevo barrio, como identidad de ese barrio, frente a eso podemos tener una hermandad tradicional de un patrimonio muy consolidado, de una tradición muy arraigada, donde en un casco urbano histórico venido a menos, con una población huida del casco urbano, por tanto con una pérdida de efectivos, con una disminución de potencial adquisitivo, económicamente pertenecen a dos órbitas radicalmente distintas. Y yo he visto, por ejemplo, anunciar estrenos patrimoniales en hermandades de determinados barrios que en principio pudiera entenderse como decir, hombre, son zonas no marginales, pero sí un poco periurbanas, de clase, y donde a lo mejor un potencial de estrenos patrimoniales, por decirlo de alguna forma que nos podamos entender, que sería impensable para otro modelo de hermandad, digamos, pues mucho más clásica, consolidada, tal, donde en principio podría pensarse lo contrario, ¿no? Decir, bueno, pues es que pues no. O sea que evidentemente esas dinámicas socioeconómicas, como digo, responden a la dinamicidad de nuestro tiempo y están muy alejadas de esas dicotomías que podían ser operativas hace 50, 60 años, pero no hoy, ni siquiera ya hace 25, 30 años, ya dejaron de ser operativas esas dicotomías. Ese fue el reto por el que yo me planteé en mi tesis doctoral, precisamente, porque estaba viendo que lo poco que se había escrito sobre las hermandades y cofradías del mundo de la antropología aún seguían agarrándose a este modelo clásico donde se enfrentaban polarmente las cofradías como reflejo de una diferenciación social. La sociedad no era ya así, las cofradías por tanto tampoco eran así, y había que poner un poco en entredicho ese análisis un poco dialéctico desde el punto de vista de las polarizaciones, pero también desde el punto de vista de la dialéctica clásica, donde ya no era sostenible. Joaquín, brevemente, respecto a la ideología de los cofrades, ¿son más de derechas o de izquierdas? ¡Qué pregunta! Tenemos un poquito de tiempo. Te podría responder la pregunta diciendo ¿y qué es la izquierda y qué es la derecha en nuestra sociedad? No, o sea, que... Pero actualmente, con los patrones políticos actuales... No, digamos que el análisis político aquí entiendo que no aporta, entre otras cosas, porque está en otra órbita. Insisto en lo que he dicho antes, que son asociaciones de corte tradicional bajo un paradigma expresamente religioso, con lo cual ya está condicionando no una ideología política, sino una ideología entendida como un sistema de valores. Claro, ese sistema de valores no está asociado políticamente a alguna alternativa concreta. Ya Núñez de Herrera, en los años 30, cuando escribió Teoría de Realidad de la Semana Santa, hablaba de cómo venía del meeting con el comunista con su periódico, donde envolvía las alpargatas con las que luego salía de Nazareno. Es decir, o sea que la determinada valoración, ¿vale?, de ideologías no tiene por qué ir de la mano de una connotación política determinada. ¿Con esto qué quiero decir? Que son asociaciones bajo el prisma de lo religioso, expresamente, eso también podríamos hablar, pero expresamente religioso, y que son asociaciones con una fuerte carga del peso de la tradición. Que eso puede estar más vinculado a algunas alternativas entendidas como políticas. Puede ser, no digo que no, pero que evidentemente eso trasciende al estereotipo político. Pues vamos a continuar hablando de la sociología cofrade con Joaquín Rodríguez Mateos. Vamos a intentar contactar con Argentina y con Dani Marín, pero eso será después de la pausa publicitaria.
Pues continuamos en este programa especial sobre la sociedad cofrade y lamentamos comunicar que Dani Marín no va a poder estar con nosotros en el programa de esta noche. Es cierto que él ha producido gran parte de los contenidos de este programa monográfico sobre la sociología cofradiera, pero la conexión a Skype parece que no va bien. Recordamos que él ahora mismo está en Argentina, nuestros técnicos lo llevan intentando toda la noche, pero no ha sido posible. Por lo tanto, continúo contigo, doctor. ¿Por qué y para qué se apuntan las personas a una hermandad? Bueno, las motivaciones son diversas. Si tuviéramos de alguna forma que discernir las motivaciones fundamentales, podríamos hablar de la tradición familiar, tradición entendida como la continuidad, el mantenimiento de la tradición dentro de la familia, porque la hermandad o la imagen pues se entiende casi como un símbolo patronal de la familia, las relaciones de vecindad con la hermandad, es decir, porque se trate de la hermandad del barrio, podríamos decir de alguna forma, para entendernos, es decir, la vecindad de las familias, de las personas con la hermandad. La búsqueda de sociabilidad, decíamos antes que son asociaciones donde se interactúa, son asociaciones sociales donde se encuentran relaciones, es decir, el peso de las amistades, la búsqueda de personas similares con las que interactuar, como a veces pasa en otro tipo de asociaciones, como puede ser un club, por ejemplo, ¿no? Es decir, la búsqueda de esas relaciones personales, o bien otras motivaciones que podríamos llamarlas de forma genérica, pues unas motivaciones estético-devocionales, es decir, donde las personas pueden encontrar pues una cierta carga emocional, una cierta carga devocional, una cierta impresión, una cierta emoción que los incite de alguna forma a participar, a hacerse parte de esa corporación. Esa podríamos decir que son las razones básicas. Pero esto no significa que sean razones excluyentes, o sea, donde cada uno tenga una motivación distinta, sino que a veces estas motivaciones se solapan y se influyen mutuamente. Por ejemplo, hay veces que hoy día se participa de una hermandad que es de tu familia porque originalmente puede que fuera de tu barrio. Es decir, había unas relaciones de vecindad con la hermandad donde al cabo de varias generaciones se convierte en el símbolo ya de la familia, la pertenencia a esa hermandad, ¿no? Es decir, que estas motivaciones a veces pues siempre se solapan, pero si de alguna forma hay que distinguir cuáles son las motivaciones preferentes, pues digamos que esas serían las motivaciones básicas, ¿no? Debajo de cada una de ellas habría también muchas razones que analizar. Digamos que eso sería el aspecto superficial, el aspecto externo. Debajo de lo que es una relación familiar, pues habría mucho que analizar en cuanto a entenderse las imágenes a veces como símbolos identificatorios de la familia. Cuando se habla de relaciones de vecindad, pues también habría mucho que analizar, como es la búsqueda de identidad territorial, cuando en una población que está dispersándose. Hay personas que siguen siendo de la hermandad de su barrio, de un barrio que ni siquiera han llegado a conocer, pero es la hermandad de su barrio. Pero por la movilidad poblacional, pues hace a lo mejor 50 años, ese barrio se deshizo y las personas viven en otros lugares, incluso alejados de esos lugares de origen. Y sigue siendo la hermandad de su barrio, porque se sienten partícipe de lo que tradicionalmente era el barrio que daba identidad a su persona y a su familia. Es decir, que por debajo de esas motivaciones, digamos, puramente expresas, pues habría mucho que analizar, ¿no? O sea, todavía hay gente que habla de la hermandad de su barrio de la Calzada. ¿Dónde está el barrio de la Calzada hoy? Un barrio arrasado, por ejemplo. Bien, pues a lo mejor San Benito sigue siendo el símbolo identificador de la hermandad del barrio, de un barrio que no existe. Por eso digo que debajo de estas motivaciones expresas, pues habría muchas razones que analizar en cuanto a eso, al peso identitario, al peso de la búsqueda de referentes, al peso de la tradición en tu persona y en tu grupo cercano, sea familia, sea de amigos. Eso básicamente es lo que podría decir de forma genérica, ¿no? Joaquín, y sociológicamente, ¿cómo podemos explicar que un cofrade se inscriba a una hermandad no solo por devoción, sino sobre todo por afición? Bien, te voy a decir como los políticos, me gusta que me hagas esa pregunta, porque yo ya incluso lo tengo escrito en algún artículo periodístico que escribí hace algunos años y tal. Yo sí decía que en la sociedad tradicional sevillana había dos tipos de aficiones, y solo dos, que era la de los toros y la del fútbol. Ser aficionado a los toros o ser aficionado al fútbol. Y ya no había más aficiones en la ciudad. Pero desde hace una serie de años ha surgido, con esta fuerza impetuosa, la afición de la Semana Santa, donde ya uno no es que sea de su hermandad, o es que sea cofrade, o es que sea capillita. O sea, ya hoy día la palabra capillita ha desaparecido, porque ha sido sustituida por la palabra afición.
Y hoy día la afición se ha convertido en la tercera gran afición de la ciudad, si no casi en la segunda, por encima de los toros, ¿no? O sea que... Y evidentemente todo lo que implica el acercamiento a las hermandades se ha convertido en afición. ¿Qué es afición? ¿Cómo podríamos entender la afición? Bueno, pues en el fondo, insisto en lo que decía antes, esto forma parte de la dinámica de nuestro tiempo, ¿no? Los referentes tradicionales se han visto alterados. Ya te he comentado, o he venido diciendo así un poquito muy rápidamente, cómo ante la desestructuración de ciertos sectores de la ciudad desaparece el componente de la identidad de barrio, aunque mentalmente en muchas personas siga vivo. Cómo la familiaridad, entendida como la hermandad de tu familia, de alguna forma se ha diluido, aunque la imagen en el fondo siga siendo el símbolo de unión de la cohesión familiar. O sea que muchas de esas razones se han venido diluyendo por la propia dinámica social. Y ese último componente que te decía, el más estético, devocional, por decirlo de alguna forma, pues hoy día se ha generalizado en un componente que es la afición. ¿Qué es la afición? Pues la afición no es dejarse, otra cosa desde mi punto de vista, más que dejarse llevar por el gran peso de lo instrumental y no de lo estructural. Es decir, las hermandades ponían en la calle, como tales asociaciones, ponían en la calle mucho más que lo puramente material, que las imágenes, que los pasos, que la propia cofradía. Ponían en la calle símbolos, ponían emociones, ponían sensaciones, ponían vivencias. Todo eso es lo que está por debajo de lo puramente material. Y por encima de esa materialidad estaba lo instrumental, es decir, lo que permitía que toda esa representación ritual llegara a ese fondo. La música, los olores, los sonidos, los colores, los momentos, las luces, todo eso que se busca conscientemente, que es lo instrumental, los instrumentos que están al servicio de, eso es lo que posibilitaba que toda esa puesta en escena del ritual llegara a ese trasfondo, buscara esa emoción, llegara al corazón de la gente, buscara esa expresividad de la gente en esos momentos de espontaneidad. Es decir, eso es lo que lo lograba. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha muerto de éxito. Es decir, lo instrumental ha llegado a tal grado de desarrollo material que se ha acabado sobreponiendo a el puro ritual. Es decir, ya lo importante no es ver la cofradía en la calle, lo importante no es buscar el momento que a mí me lleva a la emoción, lo importante no es notar esa comunión mía profunda con mis símbolos, con mis sensaciones, con mis vivencias, Ya eso ha pasado a un segundo plano. ¿Por qué? Porque se ha superpuesto lo instrumental. Es decir, toda la materialidad que estaba al servicio y que de estar al servicio se ha convertido en el protagonismo. Es decir, aquello que buscaba llegar a se ha convertido en un fin en sí mismo. Y de ahí viene la afición. Porque la afición no es más que seguir a la instrumentalidad. La afición es seguir la música, es seguir el paso del costalero, es seguir la revirada del paso, es seguir la renovación del candelero, es buscar la forma de vestir la Virgen, es decir, es seguir todo lo que antes era un mero instrumento para llegar a lo que estaba en el fondo. Y ahora digamos que lo que está en el fondo se llega puramente por lo instrumental. Lo instrumental se ha convertido en lo objetivo. Vale, entonces estamos creando una nueva religión, ¿no? Yo no diría que es una nueva forma de religión, es una nueva forma de sentir o de vivir lo que antes se vivía de otra manera, porque a todo el mundo le acaba llevando a algún sitio, indiscutiblemente. Si a ti no te llevara a algún sitio lo que vives, lo que experimentas, lo que sientes, evidentemente no estás allí. O sea, a todo el mundo, de una forma u otra, le acaba llevando a un sitio. A uno le lleva a sus vivencias, a otro le lleva a sus emociones, a otro le lleva a sus sensaciones, a otro le lleva a sus símbolos, al otro le lleva a sus creencias, al otro le lleva a sus valores. A otro a lo mejor le lleva a un mero gozo y a una mera contemplación estética. A algún sitio te lleva, es otro, es otro. Con eso no quiero decir, porque claro, hablar de ortodoxia o heterodoxia religiosa es un ejercicio siempre muy delicado. O sea, ahí no se puede trazar con un bisturí, en ningún ritual religioso se puede trazar con un bisturí lo que queda al lado de la heterodoxia y lo que queda al lado de la ortodoxia. Probablemente ni porque nada sea ortodoxo ni nada sea heterodoxo, sino son formas distintas y complementarias de entender el mundo de la religión. Entonces, por eso te digo que no se puede decir que ni sea otra religión, ni sea otra forma distinta de entender la religión. Te lleva a otros lugares distintos. La valoración
de si eso es una valoración positiva, si es negativa, si es superficial, si se pierde introspección, si se queda en la superficie. Ya es una valoración casi personal. Pero lo que sí es cierto es que la gran eclosión de la afición viene indiscutiblemente de mano del auge y del protagonismo que tiene todo lo instrumental que antes estaba al servicio de la puesta en escena para llevarte a otras connotaciones distintas. Totalmente. Qué gustazo, Alberto? Sí, de hecho me está pareciendo muy interesante escucharte, Joaquín, porque cuando antes has hablado de la juventud y has hablado de que hay una demanda más grande a la hora de aficiones, estabas equiparando a lo que se dice con el fútbol, que se dice que está perdiendo aficionados precisamente porque los jóvenes tienen un catálogo mucho más amplio en los que encontrar algo. Entonces, me estás hablando, Joaquín, de que se han diluido estos extremos, estas tradiciones, estas dicotomías. Me estás hablando de afición, prácticamente de hobby. Entonces, yo te quiero hacer una doble pregunta. Una es si esto es así, tal como tú estás contándonos. ¿Qué diferencia hay a día de hoy entre una hermandad tradicional que saca su paso a la calle y una asociación civil de este tema que tan de moda está? Que desde el punto de vista antropológico, ¿qué diferencia habría si lo instrumental ha ganado tanta fuerza? Y la segunda, Joaquín, es que tú lo estás comentando todo desde un punto de vista más que interesante y teórico, y yo quiero saber, tú has hablado de valoración personal, yo quiero saber la tuya. Vamos por orden. Primero, ¿qué diferencia hay entre ambas cosas, entre ambas realidades que me plantea? Pues la diferencia básicamente es una diferencia desde el punto de vista casi jurídica. Jurídica en el sentido de que son, bueno, pues corporaciones admitidas, reconocidas, incluidas dentro de un ordenamiento que se... es decir, hay una diferencia jurídica, fundamentalmente. Sin más. A nivel social, que es de lo que estamos planteando. A nivel social, la diferencia jurídica. Es decir, ¿qué diferencia hay entre una hermandad de las que participan en Semana Santa y una de estas hermandades? Cada uno tiene su forma de denominarlas, aspirantes, como sea. Bueno, pues las aspiraciones son las mismas, el peso de la afición es el mismo, la importancia que tiene toda la instrumentalidad es el mismo, la búsqueda de posibles alternativas. Entonces, ahí no deja de ser más que el reflejo de la sociedad. La diferencia fundamental es una diferencia desde el punto de vista jurídico y del ordenamiento, entendido como, tal como se entiende hoy día la Semana Santa, con las corporaciones que forman parte de ella, en la estructura que comporta y en el orden que tiene. Lo que pasa que, insisto, claro, yo como antropólogo siempre veo sucesivos análisis de cada cosa que se dice, ¿no? Pues claro, también lo he dicho de pasada, casi sin querer decirlo, pero bueno, digo, es que se buscan también otras cosas. Es que a veces esas nuevas corporaciones buscan otras cosas frente a las corporaciones, digamos, más tradicionales, por decirlo de alguna forma. Todo, insisto, todas son tradicionales porque todas beben de una religiosidad tradicional. Si no fueran tradicionales, no estábamos sacando un paso a la calle con una imagen de un Cristo. Eso es una forma de entender una expresividad religiosa basada en los paradigmas tradicionales. Lo miremos como lo miremos. Luego, partiendo de esa realidad, a veces lo que se puede estar buscando son unas alternativas distintas. Porque muchas de estas aspiraciones surgen de zonas de la ciudad que son distintas, con capas de población que a veces son distintas, población emergente, población venida de fuera, población que busque otros cauces de identidad. Pues, entonces, puede que bajo ese paradigma de una asociación religiosa tradicional, bajo el mensaje expreso de los religiosos, se estén buscando otras formas alternativas a las que representan las hermandades, digamos, más tradicionales en el sentido, no porque sean más tradicionales en cuanto al ordenamiento tradicional de la Semana Santa. Entonces, a lo mejor se están buscando otras cosas, otras formas alternativas. Pero la diferenciación social no deja de ser, insisto, el reflejo de la dinámica social. ¿Y cuál es la opinión de Joaquín, que está dentro de esa sociedad? No la opinión teórica sobre este desarrollo, sino cuál es tu opinión, vamos a decir, no solo como integrante de la sociedad, sino como cofrade, como bueno, pues yo como uno más de los no sé cuantísimos cofrades seremos ahora mismo en Sevilla, de las decenas de miles de cofrades que somos en Sevilla, pues tenemos una visión general y una visión particular. Es decir, todos tenemos una visión en cuanto nos sentimos parte de todo este complejo que son las hermandades y la Semana Santa, y luego tenemos una visión personal que se diluye ahí dentro de ese peso colectivo, de ese peso social, ¿no? Lo difícil es distinguir dónde está la una, dónde está la otra. Pues, hombre, yo como persona que soy, pues evidentemente respondo a un tipo determinado de entender la Semana Santa, sus cofradías,
que no tiene nada que ver con mi perspectiva científica, quiero decir. O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión, Joaquín? Que te queremos escuchar ya. ¿Cuál es la opinión de Joaquín Rodríguez Mateos? Antes de la respuesta Venga, se ha ¿cuál dado es? vuelta. Bien, yo creo que evidentemente el peso de la afición y conectando con lo que acabamos de decir, el peso de la afición y del protagonismo del instrumental, evidentemente ha diluido gran parte de las esencias. Cuando digo esencia no me refiero al purismo, cuando digo esencia me refiero a las bases, a los fundamentos me refiero. Ha diluido gran parte de los fundamentos que han mantenido viva la Semana Santa y las hermandades como tal. Opinión personal. Entiendo que ese peso de lo instrumental ha venido a diluir eso. Probablemente porque ya no se busquen o no se necesiten o no existan siquiera esos referentes que antes sí se buscaban. Es decir, donde antes tú buscabas pues una emoción, una búsqueda de una identidad, una búsqueda de un reforzamiento, donde tú te reencontrabas contigo mismo como persona, como miembro de una familia, como miembro de un colectivo, como miembro de una sociedad, como miembro de una experiencia colectiva, donde tú a veces buscabas eso y lo buscabas una vez al año y buscabas ese momento donde siempre eras mismo pero siempre eras distinto, donde tú te reconocías, donde te emocionabas, donde buscabas esa emoción. Pues yo creo que eso ha perdido muchísimo fuelle, como digo, frente a la búsqueda de esa instrumentalidad, ¿no? O sea que a mí hace 30 años no me preguntara cómo iba vestida la Virgen de no sé qué, si iba el rostrillo así o si lo iba pasado, entre otras cosas porque ni sabía lo que era el rostrillo, ¿no? O sea, quiero decir, y hoy día pues parece que el que salga a la calle y no sabe si el rostrillo de la Virgen es de tisú o está puesto de no sé qué forma, pues parece que es un indocumentado en la Semana Santa, ¿no? Es decir, es un ejemplo baladí lo que estoy comentando, ¿no? Pero con esto lo que quiero hacer ver es que efectivamente ese peso de lo instrumental se ha superpuesto en tal medida que creo que evidentemente ha venido a diluir o a difuminar o incluso a hacer desaparecer esas otras bases. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no son necesarias la búsqueda de esos otros referentes que antes sí lo eran, porque probablemente hoy día la sociedad ofrece una estructura donde no es necesario que las personas busquen ahí o a través de ese medio, busquen esos referentes, esas identidades, esas emociones. ¿Por qué? Pues porque se encuentran en otros sitios de otra forma. Y si se encuentran en otros sitios de esa forma, no se buscan ahí. Y si no se buscan ahí, pues te quedas con lo que realmente a ti te impacta, que es esa instrumentalidad que rodea al ritual, ¿no? Joaquín, tenemos poco tiempo y hay varios temas que me encantaría tocar contigo, por lo que te pido un poquito más brevedad, porque Perfecto. ya te digo que hay temas muy interesantes. El primero, el yo, el ego, ¿qué papel juega en la sociología cofrade? Yo te diría que incluso que el superego pesa muchísimo, pesa muchísimo. Verás, las hermandades como tales, asociaciones sociales que son, nunca han estado al margen de las búsquedas de medra social, de las búsquedas de poder social, de las búsquedas de influencia social, de las búsquedas de prestigio, de la búsqueda de poder, podríamos decir de forma genérica. Las hermandades nunca en la historia han estado ajenas a eso, porque eran asociaciones muy implicadas en la sociedad, donde una persona que ostentara determinada representación a través de una corporación que tenía mucha representación social, podía ser un trampolín para escalar socialmente. Por tanto, hay personas que han buscado la medra social a raíz de la participación en determinadas hermandades. Por eso se da el caso, y creo que todos conoceréis de una forma o de otra, de personas que llegan a una hermandad con unos fines concretos de ascender y donde o bien pasado su periodo o bien porque no lo ha conseguido, la persona desaparece de la hermandad. Es decir, no ha conseguido trepar al trampolín que buscaba, dicho sea de alguna forma. Con esto, ¿qué quiero decir? Que las hermandades tienen y han tenido a lo largo de la historia muchísimo peso en la sociedad y que por tanto han intentado ser copadas por determinadas personas que han buscado a través del prestigio que le daba su corporación obtener ese prestigio social o ese determinado nivel de poder en cualquier aspecto que sea dentro de la sociedad que de otra forma no lo podían alcanzar. Entonces, ¿que hay mucho ego dentro de las hermandades? Indiscutiblemente. Yo, y vuelvo a hablar como persona ahora, cuando se dice que los problemas de la Semana Santa, en cuanto a su ordenamiento, en cuanto a la casuística que presenta y tal, hombre, gran parte de los problemas de la Semana Santa no son los problemas de la Semana Santa. Los problemas de la Semana Santa empiezan en los problemas de egos de muchos de los que dirigen las corporaciones. Porque si evidentemente no hubiera tantos afanes de protagonismo, de medra,
de búsqueda de minutitos de gloria, si no hubiera nada de eso, probablemente estaríamos disminuyendo a un nivel tremendo la problemática de la Semana Santa. O sea, que evidentemente, claro que hay mucho ego en la Semana Santa porque hay mucha búsqueda de protagonismo, hay mucha búsqueda de medra, porque la ha habido siempre, insisto, esto no porque ahora se esté haciendo, porque esto ha sido así desde que las hermandades han existido, ¿no? O sea, que las hermandades se han utilizado como una catapulta social, sin duda. Es fuerte escuchar eso. ¿Hay carencia de valores cristianos dentro de las hermandades y, sobre todo, en sus dirigentes? Vamos a ver, aquí pasa una cosa muy curiosa y quiero dejarlo claro de antemano. Pasa una cosa muy curiosa. Las hermandades pueden ser muy religiosas, que no lo niego, Dios me libre, pero las hermandades han sido siempre muy anticlericales. ¿Con esto qué quiero decir? Que es que son dos mundos distintos, el mundo de la espiritualidad y el mundo de la Iglesia. Las hermandades son parte de la Iglesia, se justifican, su existencia se justifica y se legitima en tanto que son parte de la Iglesia, y hay muchas personas que obviamente se sienten parte de la Iglesia y parte activa de la Iglesia por ser cofrades. Esto vaya por delante. Pero eso no significa que la espiritualidad que está detrás de las personas sea una espiritualidad acorde con lo eclesial. Insisto, esa persona que a lo mejor casi sin formación religiosa, no es que se emocione, sino que alcanza unos niveles de sensibilidad espiritual brutal contemplando su imagen. Que a lo mejor su única conexión con el mundo de la religión, de la creencia o de la espiritualidad, sea la contemplación de su imagen, y Dios me libre de juzgar la espiritualidad de nadie, eso que pertenece, creo, a una honda raigambre espiritual, pues no siempre es eclesial. Y las hermandades mayoritariamente han sido muy poco clericales. El cura siempre ha sido, entendedme la palabra cura entre comillas, el cura siempre ha sido visto como una introspección, como alguien que ha intentado meterse en la autonomía de la hermandad para reconducirla o pastorearla utilizando el lenguaje eclesiástico, y no siempre ha sido ni entendido ni bien visto, a veces mal visto por parte de las propias hermandades. Claro, es que la burguesía urbana siempre ha sido muy anticlerical, no lo olvidemos tampoco, desde siempre. La burguesía urbana siempre ha sido muy anticlerical. Con esto lo que quiero decir que hay que establecer una nítida separación entre lo que sería lo espiritual, no digo ya lo religioso sería muy complicado de definir, lo que sería lo espiritual, lo devocional, lo que quedaría en el mundo de la emoción religiosa, de lo que sería el clericalismo, la pertenencia a la Iglesia o la aceptación eclesiástica. He tenido ocasión, como creo que cualquiera de nosotros, de escuchar manifestaciones expresas de absoluta sumisión a la Iglesia, de absoluta aceptación de los postulados eclesiásticos, donde se invita siempre al director espiritual, donde se está siempre esto y tal. Y luego por debajo se oyen las cosas más grandes. Es que los curas no nos dejan hacer, es que no sé, es que siempre están intentando, es que las hermandades siempre han sido muy anticlericales. Hoy quizás sí hay un mayor entendimiento con la jerarquía eclesiástica. Con la jerarquía eclesiástica, hablo. No entendida como movimiento de eclesialidad, sino como... Entonces, ¿que sean más o menos religiosas las cofradías? No, yo no diría que sean más o menos religiosas. Las cofradías son vehículos de una importantísima espiritualidad, que cada uno la vive como la vive, cada uno es quien es y la percibe como la percibe. Son vehículos de una importantísima espiritualidad, pero al mismo tiempo tradicionalmente han sido bastante anticlericales, y no todo cofrade, evidentemente, por decirlo de alguna forma, se siente iglesia, ni siquiera parte de la estructura eclesial. Rodríguez Mateos, la última. Es que, de verdad, antes de hacerte la pregunta, me encantaría continuar hablando de este tema contigo durante horas. Y le prometo a la audiencia, que sé que le está encantando este programa, que va a volver. Te cojo la palabra. Que Joaquín Rodríguez Mateos va a volver aquí a 101, al cielo de 101, y vamos a continuar hablando de este tema. Porque esto es la base. Cuando veréis. Esta es la base de la casa. Sin duda. Entonces, por último, Joaquín, ¿cuál crees que es el futuro de la sociología cofradiera? Pues lo que la y quiero que te mojes, seas crítico y cerremos por todo lo alto. El futuro va a ser lo que la sociedad sea. Conecto como empecé mi intervención. Las hermandades no dejan de ser otra cosa que el reflejo de la sociedad. Hoy son lo que es la sociedad, con sus contradicciones, con sus complejidades, con sus alternativas, con sus incertidumbres, con sus cambios, con sus momentos de crisis, Eso es hoy, igual que lo fueron ayer.
Pero es que eso será mañana. Es que mañana seguirá siendo el reflejo de la sociedad. ¿Cuál será el mundo de la Semana Santa? ¿Cuáles serán las cofradías mañana? Lo que mañana sea la sociedad. No te puedo decir otra cosa. Alberto, ¿qué? ¿Qué te parece? Me parece lo que hemos escuchado. un disfrute y evidentemente, bueno, pues en casa no sabrán que aquí hay una escaleta con muchísimos más temas que nos gustaría abordar con él y bueno, creo que lo mejor que se puede sacar en clave del programa es que vaya a volver, porque creo que nos quedaría muchísimo que comentar, Joaquín, y creo que es un tema tremendamente interesante y te agradezco tu predisposición, tu manera de explicarlo e incluso de llegar a mojarte, que nos ha costado, ¿no? Os lo agradezco a vosotros por traerme y por intentar aportar un poquito de luz en esto, que ya os comentaba que este mundo ha sido muy poco abordado por las ciencias sociales, en concreto por la sociología, por la antropología, y bueno, creo que es una faceta de aproximación científica fundamental para intentar entender este fenómeno del que formamos parte, sin duda. Y creo, Joaquín, que cuando has dicho que la sociedad, que bueno, el mundo de las cofradías será lo que sea la sociedad, que cada uno tenemos que hacer un poquito una reflexión de cara a nivel interno, es decir, sea como sea yo, será el futuro de lo que venga. Sin duda, todos somos parte de la sociedad. Somos personas individuales, pero somos personas sociales y formamos parte de la sociedad, indudablemente. Pues doctor, muchísimas gracias. Ahí lo han escuchado. Joaquín Rodríguez Mateos hablando sobre la sociedad cofrade. Y nosotros vamos a seguir hablando de este tema, pero eso será tras la pausa publicitaria. En unos minutos se van a sentar aquí, apunte, Alejandra Puelles, Pablo Gañán, Manolo Ruiz y Esteban Romera. Os lo contamos a la vuelta de publicidad. Quédate en 101.
llegamos al tiempo de opinión de este programa monográfico sobre la sociedad cofrade. Para la ocasión nos acompaña Alejandra Puelle Cervantes. ¿Qué tal? Bienvenida a esta tertulia de 101. Muchas gracias, bien hallada. Espero que llegues al cielo con nosotros. Bueno, a ver, espero tardar un poquito también. Bueno, en primer lugar, hay un tema importante que tenemos que comentar en la noche de hoy, ¿no? Bueno, pues sí, pues los amigos de mi padre se reunieron hace mucho tiempo, estando todavía él en vida, pero como él era tan cabezón, pues querían promover una calle para él, pero yo sabía que estando él vivo él no lo iba a permitir, ¿no? Entonces, pues se han movilizado, se han pedido firmas, ya que nos dicen que no servían las firmas de personas particulares, que lo único que servía eran las firmas de entidades. Hay más de 300 firmas de entidades, hermandades, equipos de fútbol, equipos de todo, ¿no? Y bueno, pues la calle de momento está denegada, porque desde el ayuntamiento nos dicen que ahora mismo nada más que se cambian las calles para temas de memoria histórica. La calle que se quiere cambiar para mi padre se llama la calle Clavel, nomenclatura que no creo que se quejen los viveros de Chipiona porque le quiten una calle a un clave. Entonces, pues bueno, es una calle la cual no tiene puertas de vecinos, son los laterales de la casa del barrio León y es la calle que cruza la hermandad nada más bajar la plaza de San Gonzalo. En esas nos vemos. Pues esa es la noticia. El Ayuntamiento de Sevilla, por el momento, ha suspendido la calle a don Bienvenido Puelle Oliver. Continúo saludando a Esteban Romera, por cierto, que no lo he mencionado. Tenemos hoy pescadito frito, croquetas, etcétera, etcétera. Pero hoy no nos trae el pescadito frito los compañeros de La Esperanza porque lo hace mi madre. Es decir, todo esto lo ha preparado mi señora madre para vosotros. Entonces, de forma excepcional, no veis los papelones de pescado porque, bueno, no ha podido ser. Pero bueno, que tengáis en cuenta el detalle que ha querido tener mi señora madre con todos ustedes. Bueno, pues agradecido, por supuesto, y me uno, por supuesto, al hecho de que haya una calle para Bienvenido Puelle. Lo digo de aquí públicamente, no por la amistad, que por supuesto que la tenía con él, sino que yo sé que hay mucha gente que pueda tener una calle en Sevilla, ¿eh? No digo que Bienvenido tiene que ser el primero, pero que evidentemente que él se lo merece y para nuestro ambiente tanto cofrade como la singularidad que tiene a nivel musical, por las connotaciones que tiene con el mundo de abajo, de las cuadrillas y por supuesto a nivel de un barrio, ¿no? Como es Triana y en concreto el barrio León. Evidentemente yo creo que tiene que tener una calle en Sevilla y por supuesto seguro que la tendrá. Totalmente. Por cierto, recuerdo de nuevo que seguimos acompañando el pescadito frito con líquido. Reiteramos que no vamos a decir lo que hay, pero bueno, para que te veas que yo te cuido, Esteban. Bueno, a ti y a todos los tertulianos. Pero yo creo que nunca habéis ido a un programa donde se os trate tan bien. Sí, eso es lo que dices tú. No, lo digo yo y tú también lo dices. Claro, échate más vamos, aquí es que yo ya no sé qué os falta, un jacuzzi, vamos, porque... Alejandro, ¿tú crees que se eche azúcar o no? Bueno, está helada. Está helada, ¿no? Está helada de crecimiento, que sí. Claro. Bueno, saludo también a Manolo Ruiz, ¿qué camiseta me trajo hoy, Manolo? Pues mira, otra más de Semblanza Cofrade, me la han dejado los Reyes Magos de Semblanza Cofrade, otra vez otro modelo nuevo con la canina, con su Morten Superávit, y la verdad es que los amigos Enseña la cámara, como es habitual, allí, esta cámara, allí, mira, ahí. Los amigos de Semblanza Cofrade, la canina están de moda este año. La verdad es que, bueno, el cuerpo. La verdad es que gracias a tu señora madre, no, y chapó por ella, pues aquí. Al hilo de lo que venís comentando también. Es bastante banal, ¿no? La que se ha puesto, ¿no? Porque se están cambiando calles absolutamente por todo y que sean los políticos los que gestionen políticamente la ciudad y en vez de socialmente los intereses de grandes colectivos, pues... Pero, vamos, Manolo, tenemos una calle que se llama Corea, otra que se llama Japón. Y tenemos calle, tú coges el callejero de Sevilla y hay calle de todo. Voy a repetir. Y respeto a Corea, respeto a Corón, respeto al Clavel, lo respeto a todos. Y a los viveros. Y a los viveros y a lo que tú quieras, pero que... Y voy a repetir, que tiene que haber gente, incluso a lo mejor por delante, Bienvenido Puelle, para que tengan una calle en Sevilla. Seguro que hay mucha gente que se lo merece. Pero la voz de los políticos en este caso es escuchar al pueblo también, ¿no? Que digan que no, o diga, bueno, pues vamos a hacer una de nuevo cuño, que no puede ser nuevo cuño Victoria, que den otras opciones. Entonces me callo, ahí ya yo no podría entrar. La que le dieron más será Pedro. la familia, los amigos, lo que tú quieras. Venga. Claro, la que le dieron a Pedro Morales. Continuamos por último con Pablo Gañán, que tenemos muchísimas cosas de las que hablar.
Y bueno, en primer lugar, bienvenido a 101. Muchas la gracias, última vez Curro. que estuvimos juntos fue en Hace una harta de Apulso. frío. Hoy también lo hace, pero hoy por lo menos nos has puesto esta magnífica mansión, tío, comparada con aquello, que aquello tiene unas vistas maravillosas, ¿eh? Pero que a veces las vistas es mejor dejarlas a un lado y está calentito. Hoy se está bastante bien, ¿eh? Además, Pablo, la última vez que participaste en el programa musical, hablaste del pellizco, un término muy habitual en la música universal. Y desde entonces, ¿qué ha pasado, Pablo? Yo hablé de pellizco y en realidad me dieron cosqui, más o menos para que vean la diferencia entre unos y otros, pero bueno, yo siempre como enamorado y fiel siervo de la cultura sevillana, que seré siempre, trataré de continuarla hacia el futuro, pues no voy a cesar nunca en el empeño de demostrar que el pellizco existe, Curro. Y lo que quiero decir y dejar bien claro es que se tergiversó un poco el sentido de mi frase, que le voy a citar de nuevo textualmente. Dije, para mí las dos agrupaciones más grandes que hay, para mi punto de vista, son Virgen de los Reyes y Pasión de Linares. Lo que pasa es que para mí, en repertorio, Virgen de los Reyes tiene más pellizco. No quiero decir que no tenga pellizco Pasión de Linares, por Dios. Además que es que eso es muy importante. O sea, todo lo que vino después es lo que vamos a hablar hoy. El sentido antropológico de las personas que se sienten con la identidad corporativa de pertenecer a alguna comunidad y defienden a ultranza y de forma irracional todos los símbolos de ellos, ¿no? Yo, que todos los que me conocéis sabéis que yo amo a todos los músicos de Sevilla porque me han hecho felices, me han hecho feliz y me van a hacer feliz siempre toda mi vida, ¿no? Y todos son iguales de buenos para mí. Lo que pasa es que cada uno tiene uno suyo, todos aportan una cosa diferente. Aquí en Sevilla, por ejemplo, siempre se ha dicho que Cigarrera aporta armonía. Triana es el pellizco. Sol es romanticismo. Dos Hermanas es la emoción, ¿no? Centuria es la pureza. Quiero decir que todas tienen un elemento, son fundamentales para todo esto. Y ahí está la grandeza de Sevilla, que tiene ese amplio espectro de cosas diferentes, ¿no? Ese barroquismo, que igual que cabe una emoción, cabe también algo muy lúgubre, ¿no? Entonces no se puede unificar ni homogeneizar el sentido de la música. Y yo por eso lo digo abiertamente a la gente de red, a todas las redes sociales, que ese era el sentido, no lo que después se dijo aquí en este programa por otro compañero, que no tiene nada que ver con lo que dije yo, ¿eh? Y que por supuesto está fuera de toda duda, mi amor a la agrupación Pasión de Linares, porque me une una relación con ellos fabulosa, con Juan Luis, al cual le mando un saludo de aquí, que tenemos además trabajos pendientes, que ya hicimos uno en su día, que esa es otra, es que trabajé con ellos. ¿Cómo voy a estar yo en contra de Pasión de Linares? Por eso digo que hoy creo que va a servir muy bien este debate de sociología antropológica, para que veamos que la gente se escuda en una comunidad con unos símbolos y unos nombres, de forma irracional, atacando a otro sin ningún tipo de objetividad. Yo siempre he tratado ese objetivo. Sí, además, una vez tú haces ese comentario, que es que no te transmitía pellizco una banda, se sucedieron una serie de insultos, críticas, desprestigio profesional, burla a una persona que libremente había opinado que una banda no le transmitía emoción. Entonces, ante esto es importante decir dos cosas fundamentales. La primera, no a los dogmas. La música es grande por su pluralidad y es un libro en blanco. Por lo tanto, por favor, no busquemos dogmatizar las corrientes musicales porque no nos van a llevar a ningún sitio. Y en segundo lugar, estamos hablando que a este señor le han insultado, incluso le han amenazado y, como decía, le han desprestigiado profesionalmente personas que pertenecen a colectivos religiosos como son las bandas y las hermandades. Por tanto, Pablo, lo único que puedo decirte es que aquí vas a poder seguir opinando libremente porque vivimos en un estado de democracia y precisamente la libertad es uno de nuestros derechos. Por lo tanto, Pablo, lo único que puedo decirte es que continúes opinando y que te puedo asegurar que nadie te va a Yo te callar. agradezco, Curro, que me digas eso, sobre todo en tu casa, pero que no te quepa duda que me conoce, que sabe que a mí lo que me digan me importa lo mismo que me importa. Pero bueno, los Pablo, chiquitos, creo que es Exactamente. creo que es Me importante. encanta. ¿Sabes qué me pone? O sea, tú me conoces, Pero, me pones mi carácter, Pablo, hay una cosa que no... pero Pablo, creo que es importante tenerlo en cuenta el tema de los dogmas musicales. Sí. Y en unos minutos se va a sentar precisamente aquí Alberto Álvarez, como el año pasado, porque él me ha pedido, que le hace mucha ilusión dirigir esta tertulia, este debate, y le voy a conceder el deseo. Yo me he sacrificado para tener a un tertuliano más y él va a ser el que se va a sentar aquí para conducir esta tertulia, este debate, esta charla entre amigos sobre la sociedad cofrade. No sé si saben que, seguro que sí, que la semana pasada el Consejo de Hermandades y Cofradías publicó los horarios y recorridos del Santo Entierro Grande. Si les parece, vamos a recordarlo de la mano de María Mena y a la vuelta comenzamos con la tertulia sobre la sociedad cofrade.
Sevilla vivirá el próximo Sábado Santo una fecha que a buen seguro quedará en los anales de la ciudad. Un total de 26 pasos recorrerán las calles de la antigua Hispalis entre las 12 del mediodía y las 2 de la madrugada, 14 horas para vibrar con un santo entierro que nos regalará momentos históricos. La procesión comenzará a las 6 y 17 horas de la tarde, cuando la cruz de guía de la Corporación de San Gregorio llegue a la Plaza de la Campana. Antes, todos los cortejos llegarán a la carrera oficial, siguiendo recorridos que en algunos casos pasarán a la historia. Montesión será la primera hermandad que llegue a la carrera oficial tras la popular Canina. Si bien es cierto que su recorrido de ida es similar al del Jueves Santo, el de vuelta será un hito para la Corporación de la Plaza de los Carros. Algo más de 3 kilómetros recorrerá el Señor de la Oración en el Huerto tras salir de la Catedral, cruzando el Arenal, el Museo San Vicente y la Feligresía de San Martín. La Redención volverá a salir de Santiago y a la vuelta discurrirá por el mismo recorrido que hizo el Lunes Santo de 2011. Esto es por los jardines de Murillo, San José y Alfalfa, uno de los más bellos de la jornada. San Gonzalo repetirá el recorrido del Lunes Santo, sin embargo no visitará el asilo de la avenida de Coria, ya que saldrá directamente hacia la derecha por la calle Nuestra Señora de la Salud. Igualmente, las cigarreras no variará ni un ápice de su recorrido tradicional de la tarde del Jueves Santo. La Hermandad del Valle volverá por el Salvador y Cuna, es decir, el recorrido natural y más corto, siendo una de las hermandades que menos tiempo estará en la calle. La Hermandad de la Macarena transcurrirá por Relator y la Alameda buscando la carrera oficial. A la vuelta, la Corporación de la Madrugada transitará por San Marcos y la calle San Luis, entrando antes de la 1 de la madrugada. El misterio de nuestro Padre Jesús de la Victoria de la Hermandad de la Paz será el primer paso de los 15 del cortejo magno en salir. Lo hará a las 2 de la tarde y cruzará los jardines de Murillo, la Alfalfa y la Encarnación para entrar a la carrera oficial por la Plaza del Duque. Esto hará que sea la hermandad invitada que más metros tenga que recorrer el Sábado Santo, un total cercano a los 7 kilómetros. El Señor de Pasión copiará el recorrido del Jueves Santo, la Amargura también lo hará, acompañando al Nazareno de Martínez Montañés desde la salida de la Catedral hasta la Plaza del Salvador. La Esperanza de Triana hará el mismo recorrido que en la madrugada del año 2022, volviendo por San Jacinto, Pajés del Corro y Santa Ana. La Exaltación llegará hasta la Alameda cruzando por San Juan de la Palma, Castelar y Alberto Lista, un recorrido de calles estrechas que hará las delicias de los que puedan contemplar este impresionante barco. Montserrat dará un bello rodeo por el Arenal a la vuelta, discurriendo por delante de la espectacular fachada de la iglesia de San Jorge. A la ida encabezará el cortejo de las Hermandades de la Magdalena junto a la Quinta Angustia y el Calvario. El Cachorro volverá a transcurrir por el puente que lleva su nombre, cosa que no hace desde el año 2007, regalando imágenes con Torre Sevilla como telón de fondo. Será el único paso que transcurra por delante de la sede de la hermandad anfitriona, el Santo Entierro. El itinerario de vuelta será el mismo al de cada noche del Viernes Santo. El Calvario y la Quinta Angustia protagonizarán junto a Montserrat un cortejo de 3 pasos a la ida hasta la carrera oficial. A la vuelta el Calvario buscará El Salvador y Cerrajería, volviendo por Rioja a la Magdalena, y la Quinta Angustia retomará su recorrido de vuelta habitual tras la salida de la Catedral. El Consejo ha estimado que los pasos que entrarán más tarde en sus respectivos templos serán el Cachorro y el Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Así, a la 1 de la madrugada, finalizará previsiblemente el Santo Entierro Grande del año 2023. Pues seguimos aquí en 101 Televisión con esta tertulia que acaba de presentar mi compañero Curro Bono y con este magnífico elenco de protagonistas. Y bueno, para avanzar rápidamente, hemos tenido aquí a Joaquín, que ha hecho un desarrollo sobre la sociología bastante interesante. Y Alejandra, me gustaría que, empezando contigo, él ha marcado que la Semana Santa y las cofradías serán lo que sea la sociedad. Entonces, hablando de la sociedad del año 2023, quiero que me digas para ti, como piedra de lanzamiento para este debate, ¿qué te parece que es lo peor que le aporta la sociedad actual a la Semana Santa? Hombre, lo peor, si hubiera una cosa nada más, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Como todas las personas que entran en una hermandad, cada una a día de hoy, gracias a Dios, tiene su pensamiento, su forma de ver la hermandad, y entonces pues esa pluralidad se va a ver dentro de la hermandad.
Lo peor, el querer llegar a lo más, a lo más alto de una hermandad sin antes trabajar desde lo más bajo, para mí. Esteban. Hombre, yo creo que las hermandades, a diferencia de incluso la iglesia diocesana, se ha adaptado históricamente, y ahí están los años de los siglos de historia, se ha adaptado mucho más a la sociedad que le ha tocado vivir. Ojo, con sus virtudes, pero con sus defectos también. Y esos defectos de la sociedad que estamos viviendo se los está comiendo las hermandades, pero uno por uno. Si estamos hablando de los defectos. En el caso de esa inmediatez, ¿no? Ese sentido de yo más, ¿no? De yo soy el primero, ahí quiero estar yo. Eso ha llegado a una serie de depreciación alrededor de las cofradías muy importantes, y sobre todo de forma de arriba abajo y transversalmente, de arriba abajo, porque la jerarquía de las hermandades evidentemente han perdido fuerza, y después también en esa base, en una base social muy importante de las hermandades, que esa base social no quiere decir que sean todos los hermanos, sino que hay gente que de forma continuada va por las propias hermandades y participa en sus cultos, en su formación, en la caridad, los tres principales ejes de las hermandades, pero mucho más allá, ¿no? Y hoy en día eso se está, desde mi modesto punto, se está poniendo en duda, ¿no? Por lo menos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos quemar de una vez la gallina de los huevos de oro que han sido las hermandades, y sobre todo, como se habla con anterioridad, desde mediados, sobre todo de los años 70 del siglo pasado aquí, donde esa evolución de la juventud a nivel de colectivos que arrollaban, ¿no? Coros, corales, costaleros, bandas, juventudes. Había una presión tremenda de tirar para arriba, pero tirar para arriba de verdad, no por buscar un cargo, no por buscar algo, sino realmente por vivir la hermandad. Esas priostías limpiando plata, ahora se contrata gente, me explico, no, porque eso no me gusta. Podríamos entrar en mucho más detalles, pero es una realidad que estamos comiéndonos los vicios de la sociedad que nos ha tocado vivir. Ojo, también las virtudes, y de eso también podremos hablar. Y hablaremos, Manolo, un punto negativo de cómo afecta a la sociedad a la Semana Santa. Pues afecta a que está llegando al mundo de las cofradías gente que no debería de estar en el mundo de las cofradías, que está buscando en las cofradías un posicionamiento social, un posicionamiento incluso laboral o económico, y se están aprovechando, se están sirviendo de las cofradías en vez de entrar a las cofradías a servir a las cofradías. Pero esto no es ni más ni menos que bueno, es el hilo conductor de todo el tema que estamos tratando hoy, ¿no? Que es un poco la depreciación de los valores que tiene la sociedad, una sociedad que cada vez está moralmente muchísimo más devaluada, donde cuestiones como educación, el respeto, pero el respeto sobre todo a los propios valores de la hermandad, a su historia, a su idiosincrasia, a su forma de ser, y gente que está llegando simplemente pues buscando más el beneficio personal. De hecho, las hermandades a día de hoy, hace un par de programas Esteban lo comentaba, ¿no? Que esa falta de caridad que hay, esa falta de compromiso que hay dentro de las hermandades, porque las hermandades han cogido casi lo peor de la política, lo peor de la sociedad, y lo están extrapolando. Hermandades cada vez más cerradas, donde menos participativas. A todos se les llena la boca con, oye, mi programa es 3 pilares, formación, caridad, puertas abiertas, y el programa siempre es el mismo en todas las hermandades, porque no hay otro tipo de programa, porque no se termina de evolucionar. Cuando las cofradías... ¿Pero cómo se ejecuta eso? Esa es la pregunta. A ver, Esteban, esa es la historia, ¿no? La Semana Santa siempre ha sido evolutiva, ha ido muy de la mano con respecto a las sociedades que le ha tocado en cada momento vivir. Incluso la propia sociedad ha sido capaz de remover algunos de los propios cimientos de la Semana Santa de forma muy positiva, con aparición de personajes desde los Montpensier, ¿no? Por poner algún ejemplo más lejano en el tiempo, pero hemos llegado a un día de hoy donde estamos tendiendo la mano demasiado fuera de las hermandades para trincar demasiado dentro de las hermandades. Y eso sí lo veo yo un auténtico problema, porque estamos convirtiendo en hermandades cada vez que son núcleos muchísimo más cerrados. Y además hay ejemplos muy claros, ¿eh? Perdóname, Esteban, un segundo, quiero escuchar la opinión de Pablo como ese punto negativo para terminar y partir de él. ¿Estás de acuerdo con ellos? Yo voy a darle una connotación más externa, ¿no? Una que hace más allá. O sea, habéis hablado los tres y yo coincido plenamente con vosotros desde el punto de vista interno de las hermandades, pero yo creo que el mayor problema viene de fuera, es decir, la repercusión tan mediática que hay por culpa de elementos como el YouTube, ¿no? Y ahora las hermandades están tomando decisiones y adoptando una hoja de ruta para agradar a los seguidores que te ven desde fuera. Y eso es un grandioso problema, porque se está profanando el sentido interno de espiritualidad de las hermandades en pos de tener más visitas en internet, tener más visitas en tus pasos cuando vas por la calle, que tu cofradía, y todas las decisiones que toman las hermandades ya va para que, es que la gente en Ciudad Real, con respeto a la gente de Ciudad Real, por favor, la gente de Barcelona, la gente de Galicia,
que vienen a vernos en autobús, los Viernes Santos, Jueves Santo, Domingo Ramos, etcétera, pues tenemos que darle a ellos lo que van buscando, como si esto fuese una empresa, ¿no? Como si fuese un club social. Y eso es el grandísimo problema, que hay muchísimas devociones de YouTube. Y eso es, para mí, lo más importante, porque lo que ha dicho usted de forma interna ha existido siempre. En mayor o menor medida, ¿no? Y ahora, efectivamente, como ha habido un boom en el siglo XX, pues ahora se ve más, ¿no? Que en el siglo XVIII, que estaban las hermandades un poco más en... Pero ahora el elemento que veo más gordo, que es una introducción nueva, es el alcance mediático que hay más allá de nuestras fronteras locales, regionales e incluso nacionales. Pero Pablo, se está mirando mucho más la repercusión que va a tener la cofradía que la propia hermandad. Estamos muy pendientes de, oye, en este punto tenemos la petalada, la marcha, la cámara de televisión, el momento saeta, el momento pellizco, ¿no? Vamos a buscar todo eso y estamos muy pendientes además de cómo vamos a grabar eso, pero cómo lo vamos a enfocar, pero no solamente el de salida, sino durante todo el año. Claro, es decir, hay hermandades que están continuamente, solamente 24 horas. La Macarena ha inaugurado un programa de televisión, un canal de televisión, ¿no? Por aquí, Alejandra. ¿El problema viene de las hermandades o viene del periodismo cofrade que hay? Es que, si hablamos de las hermandades del mundo cofrade en general. Es que lo que me vengo a referir es que el periodismo cofrade que hay actual ha derivado mucho en eso. Ha derivado en llamar a la hermandad y decirle, oye, que la petala ¿dónde es? Que la que le va a cantar ¿dónde es? Sin duda, Alejandro, es un elemento. Y aquí nos ponemos. Es una pata, por supuesto, pero es que hay muchas pero más. Pero claro, ¿no? las hermandades también entran a eso, ¿por qué? Por lo potencian. Eso es, sí. Querer agradar, porque... Por vender su hermandad. Nos quedamos detrás... Claro, no vende el valor, no vende el valor espiritual. De hecho, cada vez son cultos que están muchísimo más vacíos. Las iglesias, función principal con 30 hermanos, 40 hermanos, en cofradía que sacan 1.500 nazarenos. Donde la protestación de fe, hay gente que no sabe lo que es la protestación de fe. Con lo cual, Esteban, estamos en lo accesorio, ¿no? Yo, bueno, lo primero que quiero dejar claro es que yo creo que el periodismo cofrade es algo complementario, no es el fondo de la cuestión de esto, del mismo, de este punto de vista. Hay periodistas, se hace una información cofrade, yo creo que en Sevilla en concreto, de calidad en general, bueno, y cada uno ya se apunta a lo que quiere leer, lo que quiere escuchar, lo que quiere ver, y en cualquier momento este programa puede ser bueno para determinadas personas y para otras gente no. Yo creo que la calidad del periodismo cofrade en Sevilla en concreto es bastante buena, y aunque vuelvo a repetir, ese complemento a lo que voy a hablar ahora puede servir, ¿no? Yo voy a poner encima de la mesa un elemento que es el que iba a decir antes cuando hablaba Manolo. Yo creo que las hermandades actuales y socialmente está ganando terreno lo cuantitativo y lo cualitativo está en un segundo plano. Y si lo veis en cada sector que vemos en nuestras propias hermandades, lo ves clarísimo. Es más importante a lo mejor algo que se cuantifique en una calle, viendo una calle llena, esperando un izquierdo, o esperando una marcha, o esperando historia, que a lo mejor una protestación de fe. Entonces, ¿dónde estamos cuantificando eso? Entonces, estamos contando, y esa hermandad es que yo he hecho no sé cuántos hermanos, yo he sacado no sé cuántos nazarenos, yo he vivido tanto, yo he hecho esto, yo he hecho yo, y cuando estamos en ese yo, cuantificamos. Pero ¿y la calidad de lo que queda ahí dónde está? La calidad de eso ¿dónde está? Que me lo expliquen. Es que la cantidad muchas veces asombra a la calidad, o sea, la cantidad se come la calidad. No, pero eso es lo que está pasando en esta sociedad. Eso siempre pasa en Sevilla. Pero ¿y eso no está pasando en la sociedad actual? Sí. Es que nuestra sociedad pero está antes viviendo en Sevilla, de la cantidad, no de la calidad. Pero en Sevilla tenemos 200.000 cofrades y ahora, contando los 100 para allá, le vienen 2 millones. Y no es lo mismo. Pero Gañán, lo que mismo eso que está pasando 200.000 millones. Lo mismo que está pasando en las hermandades, con la calidad y la cantidad. Es lo mismo que está pasando en nuestra sociedad. Que sí, es coyuntural. Entonces, claro ¿qué ocurre? Que eso, las hermandades tienen una absorción de este nivel actual de la sociedad que estamos viviendo y nos lo estamos comiendo con papas fritas, pero entero. Y eso es un problema porque a corto plazo todavía hay unos fundamentos y una base en las propias hermandades. Pero a corto plazo o a largo plazo, ¿qué puede ocurrir? Pues lo que estamos viviendo, problema estamos teniendo porque hay, desde mi modesto punto de vista, hay una degradación que no se está notando todavía de forma fuerte. Se nota, pero en algunas hermandades ya están se nota perfectamente, ¿no? Porque ahora estamos más pendientes de los likes que conseguimos y de los impactos de redes sociales que de llenar el. Lo he puesto encima de la mesa, cantidad más importante que la calidad. Pero Manolo, ahí hablaba Pablo de YouTube como género que ha revolucionado esto para mal, pero la realidad es que la Plaza de la Campana ya era un plato de televisión mucho antes de que YouTube existiera. Sé que era una manera de hablar, Pablo. A lo que voy, por darle una transición con la sociedad. Hay muchos estudios que hablan de que uno se siente realizado en función del número de seguidores que tiene. Entonces, Alejandra, ¿crees que uno de los problemas principales es
la red social como tal, la existencia de la red social, y hay quien incluso la denomina la nueva religión? No creo que la red social sea problema ahora mismo dentro de las hermandades, porque si, por ejemplo, sin las redes sociales, sin YouTube y todas estas nuevas vertientes que están saliendo, en años de pandemia nos comemos las hermandades con papas. Pero lo que estamos hablando de que las hermandades, de que ahora la calidad no premia la cantidad, pero eso ha sido de toda la vida. Cuando las hermandades han tenido, por ejemplo, yo hablo de la mía, San Gonzalo tiene 7.000 hermanos, de los 7.000 hermanos la hermandad van a trabajar los 200 de hace 20 años. Pero Van los las mismas 200, personas. los 200 que iban, en general, sabían a lo que iban. Hombre, por supuesto que sabían a lo que iban. Y sabían su rol dentro de Por las supuesto. hermandades. Pero es que estamos hablando- Hoy en día todo el mundo, desde mi modesto punto de vista, el rol que tiene que tener la hermandad no lo tiene. Yo quiero Claro. ser yo quiero ser, pero no ha pasado, no ha tenido esa espiritualidad, o en muchos Claro. casos, no se puede generalizar, Alejandra, pero No, en si muchos yo no casos generalizo, pero yo te estoy diciendo, yo te hablo de la ciudad de Sevilla. Mira, muy fácil. Tu padre, que en paz descanse, fue a la hermandad para ser hermano mayor. No, lo Lo último. empujaron para ser hermano mayor. Claro. Pero limpió plata, salió de costalero, estuvo en junta Hizo de de gobierno, todo. hizo de todo. Y después le tocó ser hermano mayor. Y lo fue, Hoy en día, hombre, eso vas es- 10 veces por ahí, te busca historia y a mí me sirve. Y además, si socialmente, económicamente, eso me repercute en mi vida Claro. social, porque soy abogado, soy médico, soy historia, mejor todavía. Pero lo que me vengo a referir es Ese es el que problema. una ciudad como Sevilla, y lo digo yo, que soy un amante, que me da igual, y soy del barrio León desde que nací, pero que me da igual irme un martes santo a Jerez, irme a Málaga, porque todo en esta vida hay que conocerlo. Y en todos esos sitios no hay la tradición que hay en Sevilla que entra dentro de la sociedad. ¿Cuál es? Yo no soy creyente, yo no creo en Dios, yo no sé, pero mi abuela me ha hecho hermano de la hermandad. Y yo tengo que salir de Nazareno lo mismo que me he visto de flamenca para la feria. Entonces las hermandades entra dentro de una tradición en la que yo me he visto de Nazareno porque es lo que hace todo el mundo. Yo cuando voy a salir de Nazareno a San Gonzalo y estoy en el mercado con todo el mundo, me encuentro con compañeros míos del instituto que, bueno, que donde menos te imaginaba que te lo ibas a encontrar era vestido de Nazareno. Pues es lo mismo que es de Nazareno, que se hace uno de la hermandad porque me gusta la banda, porque me gustan las flores, porque me gusta... Sí, pero son señales también. Nos vamos a son quedar, símbolos. Manolo, perdona, nos vamos a quedar por cuestiones de tiempo con esa opinión de Alejandra y le recordamos a todos nuestros espectadores que para aquellos que nos siguen vía telemática por YouTube, el programa y esta tertulia en concreto durará media hora más, por lo que a los que se quedan aquí en la TDT les esperamos la semana que viene, de nuevo en el cielo de Sevilla, en el cielo de 101 Televisión, y a los que se queden, pues seguimos aquí con vosotros con muchos más temas que tocar. Pues continuamos aquí en esta segunda parte de la tertulia para aquellos que nos siguen en YouTube y que han decidido quedarse con nosotros en esta noche. Y Pablo, quiero comenzar contigo. A raíz de la sociedad actual, ¿dirías que en las hermandades a día de hoy queda más de afición o de devoción? Pues mira, eso fue un tuit que puse yo en septiembre a raíz de la polémica que se creó a través de los gritos de los vítores que se hacía a la Virgen de los Dolores del Cerro, de los chavales estos, clásico y conocidísimo. Yo dije, todo el mundo, unos insultaban por una cosa, otros ya mezclaron esto con el tema de la homofobia, que no tiene nada que ver, ya empezaron a mezclar cosas, y yo dije simplemente un tuit y dije, el problema creo yo es que se está confundiendo devoción con afición. Y a raíz de ahí, pues la gente pues, empezó a... Y es verdad, es que al fin y al cabo la devoción es una cosa interior, tuya, propia, personal. Tú te entiendes con tu creencia, con tu fe, con tu enganche con tus antepasados, todos los elementos que todos sentimos en nuestras hermandades, ¿no? En nuestra devoción y nuestra fe. Pero ya cuando tú haces algo para de cara a la galería, ya es afición. O simplemente no tienes esa raíz que te hace envolverte en lo que estás haciendo y lo haces simplemente porque lo has visto en otros y tú lo admiras. Y en lugar de haberlo mamado de chico, lo has visto en la tele o en YouTube, como he dicho antes, y lo admiras. Y en lugar de quedarte en la admiración, quieres más y quieres más y quieres más. Y al final te aficionas a algo. Entonces ahí vas a hacer lo mismo, vas a estar haciendo lo que hacen los que tú admiras, pero eres postizo, porque realmente no vas a sentir lo mismo. Yo estoy seguro que esos chavales no eran del cerro. Y van o van después a otra romería o a otra y también gritan lo mismo. Te voy a decir, al fin y al cabo, y si no conozco esto de esos chavales, pero que como esos chavales hay muchos y van a que lo vean, ¿no?
Entonces, al final, la afición, o incluso el tema de la música cofrade, también te lo digo de primera mano, ¿no? Y a ti que te voy a contar, Alberto. Pero o sea, siempre... hay mucha afición por todo esto. Entonces, hay un componente básico que es la pureza de todo esto. Y hacer las cosas porque lo siente. No porque sabe que después te van a ver gente y necesitas esa aceptación social. Que al final, si estamos hablando aquí del tema sociedad, yo creo que hay que citar un poco a la antropología social y cultural, que hay una cosa importante que es la necesidad de ser aceptado. Todo lo que vamos a hablar aquí, en todos los debates de todo el mundo, todo es relativo. La única verdad que se considera, que se dice en antropología, que existe, la única verdad absoluta, es que todo ser humano necesita ser, de alguna manera, aceptado. Y la afición muchas veces es, hago algo para ser aceptado por el de al lado. Y eso no es devoción. Creo que hay que separar mucho lo que es la devoción, que es algo tuyo, personal, propio, auténtico de ti, que nace de tu alma y de tus creencias. Y la afición es, lo hago porque lo he visto y quiero ser como los demás. Yo, bueno, voy a poner, iba a decir discrepar, no es discrepar, pero yo voy a poner otro elemento, ¿no? Aquí. Yo creo que por la afición, mis mayores me dijeron también que hay gente que son aficionados se puede llegar a la devoción y después se puede llegar a creer para lo que está montado esto, que en definitiva es para creer en Dios. No sé si me explico, no me estoy demasiado espiritual con esta frase, pero la afición puede llegar a ser devoción y también puede llegar a realmente a creer en algo. Hay muchísimos ejemplos que conozco de personas que en principio no eran personas que creían en lo que estamos sintiendo aquí, ¿no? En lo que yo creo que es para lo que está institucionalizadas las hermandades, ¿no? Para ahondar en la creencia cristiana, y eran gente que eran aficionados a un coro, a una banda, a lo que tú quieras, o han llegado un grupo de gente a un sitio para hacer un taller de costura, para limpiar en una priostería, para llegar para lo que tú quieras. Han pasado en una devoción, la han y al final están en nuestra sociedad con un COVID. Y yo creo que eso también tiene su plus desde mi modesto punto de vista, porque es muy difícil hoy en día. Hoy en día la sociedad que estamos viviendo está muy secularizada. Entonces, ¿dónde está el evangelio hoy en día en la sociedad nuestra? Y las hermandades, un medio magnífico. Si tú hablas con cualquier religioso, y sobre todo cuando tiene en general cualquier sacerdote, pero si te vas un poquito más arriba, cuando ya tienen un cargo de responsabilidad y te dicen la potencialidad que tenemos aquí en Sevilla, tráeme esta gente que ya buscaré yo el medio para llegar a. Entonces, pero que mucha gente que ha venido por afición, llega a esa devoción y llega a creer. Es cierto también que hay gente que se queda en la superficie y se queda en la afición. Bueno, y algo peor, que la afición se coma la devoción y ya todo vaya en torno a la afición y la devoción se pierda. Tenemos que defender el camino recto, no el otro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que ya la afición está primando sobre la devoción y todas las de las hermandades, de las agrupaciones, de las bandas, todo, ya van para agradar a los aficionados. Entonces ya estamos pasando de ser devotos a aficionados. No, en lugar de que hay una equivocación gorda, a ser devotos. Claro. Es que estamos yendo el camino contrario. Vamos a continuar con Manolo. A ver, yo creo, ahora que estamos prácticamente a punto de empezar con el COA, yo creo que es el momento de careta fuera. Está muy bien lo que están planteando y además yo estoy de acuerdo por parte y parte, tanto con lo que comenta Pablo como lo que comenta Esteban, pero una vez quitado las caretas, o si queréis, una vez levantado los antifaces, es verdad que sin afición la mitad de las cofradías ahora mismo estarían vacías por completo. Porque por medio de la afición se llega por la afición al costal, que es muy respetuosa, la afición a la música, que es muy respetuosa, la afición a las flores, que es muy respetuosa, la afición a los bordados, a la artesanía. Por cualquier tipo de afición puede llegar a todo esto. Le estamos exigiendo, en parte lógico, le estamos exigiendo a las cofradías y a las hermandades, que son las que tienen que un poco zarandear ese movimiento católico cristiano que tienen, que esa parte cultural que tienen las hermandades. Pero, a ver, vamos quitando las caretas, no por completo. Es que le estamos pidiendo a las cofradías que hagan lo que la Iglesia en el siglo XXI no es capaz de hacer, porque los templos cada vez están, salvo algunos muy concretos, y casualmente, donde no suelen existir cofradías, como por ejemplo el de Santo Ángel de la calle Rioja o algunos, el templo de los Padres Blancos, son iglesias que están siempre llenas de público y ahí no han necesitado la cofradía para tener sus iglesias llenas. Y estamos viendo hermandades con 6, 7, 8.000 hermanos, con 2 o 3.000 nazarenos, donde la función principal de instituto, algunos no saben ni lo que es la función principal de instituto, pero que sacan sus nazarenos a la calle. ¿El problema lo tiene la hermandad? Sí.
Es verdad que la hermandad debería de fomentar, que está más pendiente de los likes que le dan la publicación de la petalá en el momento determinado con la saeta o el momento banda y pendiente de las 4 cámaras. Sí, que la hermandad está lavándose un poco la imagen diciendo, es que yo he emitido el culto a través de mis redes sociales o a través de mi canal de YouTube. Sí, esto es otro. Pero es que tú no has puesto ni un cartel en el barrio. Es que tú no lo has dicho a la gente, es que tú estás mandando los boletines tarde, es que estás mandando la información con falta de ortografía, sin conocimiento profundo, se están haciendo convocatorias de culto al Santísimo Sacramento que son un auténtico despropósito, que son auténticamente blasfemias en esos carteles de convocatoria de culto que se están dando ahora mismo en esta época pre-Semana Santa en la cual hay ya algunos cultos sacramentales. Entonces, como no conocemos por dentro cómo son las hermandades, como no las hemos mamado, como no las hemos vivido, hemos llegado por una afición, pero que esa afición tan respetuosa no ha sido lo suficientemente educada, mamada y vivida por dentro, pues al final ha llegado un montón de gente que, como no sabe de qué va el tema, está única y exclusivamente pendiente del izquierdo, del solo de corneta, del pellizco de la emoción, pero se ha olvidado de parte fundamental. Y son también las propias hermandades de la mano de la Iglesia, no por libre, sino de la mano de la Iglesia, las que tienen que promover que verdaderamente se asista a los cultos, que los programas, hay un montón de programas que son los programas de formación, donde va el hermano mayor, el diputado de formación, el de caridad y 4 obligados, a los que le dicen, si quieres salir de acólito tienes que venir. Perdona, que tengo a Alejandra que hace tiempo que quiere intervenir y además muchas veces encontramos en las propias iglesias y por parte de la entidad eclesiástica esos problemas. El rechazo. Alejandra. Hombre, claro, al hilo de lo que ha dicho él antes, de que hemos estado hablando de lo de por ejemplo, lo que pasó en el cerro, ¿no? Que es devoción, que es afición y todo eso. Tampoco podemos categorizar en personas que no conocemos. Porque tú, por ejemplo, estás hablando de esos chavales y yo conozco a Lola y esa trabaja como un mulo. Y esa por meter 4 chillos delante de la Virgen de los Dolores, la hermandad la da la espalda. Pero a la hermandad no le dio la espalda cuando estaba cosiendo las bellotas del palio. Ahí no le dio la espalda, cuando estaba trabajando como una mona, cuando nadie la veía. Pero cuando estaba que si chilla, que si no... ¿Quiénes somos nosotros para meternos en el sentimiento y en la afición de la gente? Es que sentimiento y afición son cosas diferentes. Sí, pero es que hay mucha gente que su afición forma parte de su sentimiento. A ver, Alejandra, a todas luces, si tú realmente te emocionas, un año lo haces y al año siguiente ves que te da una repercusión y lo vuelves a hacer. O a lo mejor a lo mejor de la cámara está preparado al lado para ver lo que hace, ¿no? No, ya no lo sé, pero ella lo hace. Lola lo hizo, ¿no? Entonces, si la emoción sale en un momento de estoy emocionado, pues tú esperas, te preparas para hacerlo, ya no tiene un componente de verdad. Pero un componente, pero en la Semana Santa de Sevilla a día de hoy como sociedad y como Semana Santa, ¿qué componente de sorpresa tenemos? Si todo es ensayado. No, está preparado por la hermandad y potenciado por ella. Todas las hermandades. Pues una de las cosas que... ¿Qué hermandad sale a la calle que no sabe dónde va a tener la petala, dónde va a tener? ¿Qué hermandad sale a la calle que no ha ensayado esto? ¿Qué hermandad no le ha dicho a la banda? Oye, que aquí me toca ensayamos hasta los vítores. ¿Qué? ¿Ensayamos también hasta los vítores, que se supone que son espontáneos? Sí, Pablo, se ensayan también. ¿Los vítores también? Hasta las levantadas. Yo he conocido casos no ensayan los pues tenemos un gravísimo problema. No completo de las dedicatorias de las levantadas. ¿No ensayan los costaleros debajo del paso? Yo, lo que dicen... Eso prefabricado. Yo puedo entender que se puedan enseñar los costaleros y más en tu hermandad. Que lleváis 30 años llevando por el mundo esa forma de andar. Sí. Y es lo que lleváis como marca, ¿no? Pero yo no puedo entender, pero de oído. Yo te digo de ensayar de lo que se dice debajo de los pasos. Sí, los cambios. Está levantada por mi prima Nati que se ha partido un diente. Bueno, ¿a quién le interesa eso? Levanta el paso y dale para adelante. De acuerdo, ya lanzo una pregunta entonces a ti, a vosotros tres. ¿Realmente entonces creéis que está bien eso de que todo esté ensayado y no se deje nada al alma y a la emoción no, para nada. Ah, vale. Entonces estás de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que vamos a tratar de no interrumpirnos entre nosotros porque nos escuchen en casa. Las hermandades evidentemente han perdido naturalidad. Entonces, y la improvisación hoy en día cabe muy poco tiempo. Tenemos un problema muy serio. Poco tiempo, y eso es un problema. Las hermandades han perdido, por supuesto, improvisación y han perdido diversidad. Se está globalizando mucho todo, en todos los aspectos musicales. Y en el aspecto musical, de costal, de salir a la calle, de ver las cosas de una manera, a la hora de vestir una imagen. Se está perdiendo esa globalización, yo creo que es malo, y sobre todo para la Semana Santa de Sevilla, donde la diversidad en todos los aspectos es un plus fundamental. Y una cosa que quería decir antes, nada más que para dejarlo encima de la mesa,
dentro no ya digo la Semana Santa, la cofradía en la calle, sino digo la hermandad, cuando el medio que está poniendo la hermandad encima de la mesa para llegar a un fin, cuando el medio de por sí ya es un fin, ahí es donde nos estamos equivocando. No si llega. yo monto Llega. aquí un coro, una coral, una banda, lo que tú quieras montar, para que esa persona tenga una devoción, para que se sienta cristiano, para que viva una forma de vivir su religiosidad, y eso ya de por sí es un fin, es mi opinión, eso ya de por sí es un fin, no hay un más allá. Yo creo que ahí nos estamos equivocando. Y eso multiplicar por mucho y cuantitativamente hace que tengamos un problema encima de la mesa. Pero escúchame, la cantidad es el problema, pero porque Gañán, evidentemente hay que enganchar. estamos dándole de comer al animal. Ahora, Esteban, ¿quién baja al animal de ahí? Pero Esteban, Es que no ha habido mesura. Perdóname, Pablo, es que estamos hablando de... Porque claro, se comenta esto como una afición, pero es una afición que debería tener unos valores concretos, porque estamos hablando de una afición que parte de la Iglesia, que tiene que tener unos valores cristianos, una manera de actuar, y sin embargo nosotros vemos que hay en el día a día competiciones entre hermandades, como si fueran equipos de fútbol. Entonces, estamos hablando de lo que hemos dicho, quiero tener más gente en la calle viéndome que tú, probablemente en el Santo Entierro Grande se viva, pues no te imaginas cuánta gente iba con tal y cuánta gente no iba con el otro, en el que quiero tener más like, en el que quiero llevar al mejor fotógrafo, quiero tener el vídeo de la cuadrilla desde dentro. Pero la iglesia vacía. Exactamente, pero la iglesia vacía, pero es un reflejo de la sociedad, porque todos habéis hablado de manera individual del quiero ser más, del quiero llegar a tal sitio y por eso entro en esta hermandad porque quiero hacer contacto. Entonces, principalmente estamos hablando, Alejandra, de egoísmo, quizás, ¿no? Hombre, por supuesto que estamos hablando de egoísmo, pero de egoísmo por parte de las hermandades, por las personas que están dentro de las hermandades y por parte de la iglesia. No salvamos a nadie. No, porque vamos a salvar a nadie. Totalmente Aquí no de se salva ni uno. Totalmente de Pero acuerdo. no se salva ni uno, ¿por qué? Porque estamos hablando de que la hermandad forma parte de la iglesia. Y la iglesia forma parte de la hermandad. ¿La hermandad hace algo por meter a la gente en la iglesia? ¿Y la iglesia hace algo por meter a la gente de la hermandad en la propia iglesia? Totalmente de acuerdo. No, entonces ¿qué estamos buscando? Es que las hermandades, es que aquí hay una nada más que viene y no viene a misa. Bueno, ¿usted qué está haciendo en la misa? Porque a lo mejor usted está hablando en la misa cosas que no debe de hablar en la misa. O está hablando de cosas de mi vida que usted no tiene por qué hablar. Porque esto es cura y a mí me enseña Dios. A mí no me hable de política ni nada. Porque para política veo la tele, que no la veo, ni tengo ganas ninguna de verla. Entonces, cuando las hermandades estamos... Que también, por ejemplo, el problema que ha hablado antes Joaquín, del problema de juventud, claro, que la juventud ahora tiene muchísimas cosas que hacer. Y cuando tú, una juventud, te entra en una hermandad y le dices a limpia plata, no, pero es que yo, no, a limpia plata. Pues te dicen, por la plata la limpia tú y me voy. Claro, pero en nuestro tiempo se iba y había un futbolín y había los campeonatos de... Claro. Escúchame, la sociedad pero lo vuestro para la juventud pero, tiene Esteban, el crisol que tiene la sociedad actual. Correcto. El crisol que tiene Pero la la sociedad hermandad- actual tiene más, evidentemente tiene más sitios donde ir, más lugares donde ir, más acceso a determinadas circunstancias. Hombre, Esteban, La juventud se nuestra están tenía cumpliendo- A, B y C, y si te ponían A es lo que tenía. Sí, se están cumpliendo bodas Desde de mi oro punto de de grupos vista. jóvenes, que fue una auténtica revolución dentro del Me mundo lo va de a las contar, hermandades. me lo cuenta, te lo cuento, y te lo cuenta. Y ahí le dimos un empuje cuando las hermandades verdaderamente quizás a lo mejor estaban en un periodo de, no te voy a decir de decadencia, pero sí languideciendo. Y fue esa juventud de esta gente que hoy peinamos cana o que ni siquiera tenemos ya para peinárnosla, los que le dimos de una forma u otra a esta generación, le dimos un empuje. ¿Qué han hecho las hermandades con eso? Lo han desaprovechado por completo ese potencial, porque tú veías... No se ha desaprovechado por completo. Se ha aprovechado en parte. Sí, pero se ha no por desaprovechado completo, pero en parte. No, a día de hoy. Por completo, porque no hoy día- porque estamos aquí. Escucha, Esteban, a día de hoy los grupos jóvenes están exclusivamente dedicados principalmente a nutrir grupos de acólitos, además con una disciplina prácticamente casi paramilitar, Hombre, donde si te pongo asistencia por si vienes, te pongo asistencia tal, no, tú vas y a además salir aquí, el grupo joven, no vas a el grupo salir joven de antes, el grupo joven de antes el no grupo tenía nada que ver a lo antes mejor y- con la Junta de Gobierno que estaba. No tenía nada que ver, y era ahora la independiente. propia Junta de Gobierno quiere controlar el grupo joven para que dentro de no sé cuánto Y lo tiempo controlan. me votes tú, me vote el Y lo hermano, me vote Pero todo. ahí quería ir, Manolo. Y exacto. Manolo, tú que eres hombre de hermandad, hemos hablado, o ha comentado Alejandra, ha puesto encima de la mesa la diferencia entre la iglesia y la hermandad que reside allí. Pero es que vamos a segregar más aún, porque estamos hablando de que dentro de una hermandad ahora hay dos candidaturas que se presentan a unas elecciones, y entonces el 50% de la hermandad tira para un sitio y el otro 50% para otro, y ahí ya tu grupo de pertenencia deja de ser la propia hermandad para ser un colectivo de personas aún más pequeño, que es el que representa tus valores. Entonces, voy a hacer una pregunta que puede ser dura, pero ¿es las imágenes, el Cristo, la Virgen de la Hermandad, que sea una excusa
para tú agruparte en un grupo de personas que piensan igual que tú. Mira, Sí, las candidaturas y para aislarte, ¿sabes por qué? Para aislarte, te voy a explicar por qué. Porque cuando pasa eso un año, se divide la hermandad. Pero cuando eso pasa de forma continuada varios años, se va dividiendo de tal manera que llega un momento que hay gente dentro de la hermandad que no sabe ni con quién va. Pero Porque Esteban, estoy peleado con este. Pero si me uno con este, estoy peor que con este. Y es una auténtica vergüenza lo que está pasando en la Pero, hermandad. Esteban. Y sobre el tema de la iglesia, para que tú sepas y para que nos veamos, los antiguos directores espirituales de nuestra hermandad, de los que vivimos y de los que mamamos, te estoy hablando de un Sebastián Bandarán, por ejemplo. Se iba al cabildo de oficiales Mandaban de toda y la mucho, hermandad y mandaban y mandaban. mucho. Y cuando tú te querías presentar, hermano mayor, te miraba los ojos nada más y te iba y te daba la huerta. Hoy en día, por desgracia, en la Junta de Gobierno, los directores espirituales, en un porcentaje muy elevado, ni van a la Junta de Gobierno. No, y en los ¿Y cabildos qué pasa? Y si van, los despreciamos. Siempre voy a estar con la Iglesia Diocesana, que es universal y es donde tenemos que estar. Pero todos tenemos que estar en el mismo carro, todos, pero, desde el Esteban, primero al último. Vale, pero a mí me hace mucha... No gracia, ¿no? No me malinterpretes, pero me gusta tu versión positiva, externa de todo. Y a donde yo voy, Pablo, y sigo contigo... ¿Tú crees que, claro, lo ideal sería vamos a juntarnos todos y vamos a ser felices, pero tú no crees que en esos grupos ya más segregados se disfruta de la competencia con el contrario? Y se me viene a la cabeza aquellas elecciones de la Macarena en la que gana una de las dos juntas y cuando se van nombrando los miembros de los cargos hay vítores, entonces quiero decir, pero no se disfruta de esa competencia, no es el ser humano del que estáis describiendo vosotros, egoísta, y disfruta de vencer al otro. Un inciso. Vítores que después en la calle se critican, que ellos se quejan de que se lo digan a la Virgen. A ellos mismos sí. Bueno, ahí. Pues ahí No, están las hermandades. es que no es cuestión del Víctor en sí, es cuestión de para qué lo haces y por qué lo haces, ¿no? Bien, a lo que voy. A ver si ¿Se disfruta la competencia o no se disfruta la competencia? Siempre, a ver, cuando se pasó que cuando las hermandades pasaron de ser sectas a hermandades, gracias a que se crea, se transforma esto en una religiosidad popular, y cito al profesor Isidoro Moreno, que creo que es uno de los más grandes que nos podría hablar aquí, sería bueno traerlo un día. La religiosidad popular es un hecho y es nuestro mayor patrimonio que tenemos en Sevilla, ¿no? El problema es, como toda nuestra vida, la vida es peligro, ¿no? Siempre estamos en el limbo de lo que es peligroso y lo que es acertado, ¿no? Y en la religiosidad popular es cierto que tal vez lo que nos hace que nos aficionemos es ese enganche de yo soy más que tú, pero insisto y vuelvo al principio de mi intervención en este programa. No es lo mismo una cantidad que se puede controlar, más o menos, que una cantidad incontrolable. Entonces, al final, acaba sucumbiendo y la cantidad te acaba comiendo hacia la calidad y hacia lo que es la verdad de todo esto. Siempre en el siglo XIX, en el siglo sobre todo cuando empieza el siglo XX, la religiosidad popular, las hermandades son hermandades. Y se popularizó la Semana Santa a los barrios, ¿no? Y que antes eran los señoritos y la gente de postín, ¿no? Y los que estaban pegados al poder, ¿no? Eran sectas, eran sectas, ¿no? Pues gracias a que aquí se popularizó todo esto, pero... Y se alimentó también de, para yo en mi barrio monto una hermandad y mi vecino monta otra y yo soy mejor que tú y ahora pongo esta banda. Si eso es parte de nuestra esencia, eso, ¿cómo voy a criticarlo, por Dios? Eso es una maravilla. Pero ojo, para hacer eso hay que saber. Mi padre siempre dijo que hasta en el bate que se enseñó, ¿no? Entonces, hasta cuando tú haces algo por detrás, que es una cagada auténticamente, hay que hacerlo bien. Hay que saber. Y si tú no sabes y eres un aficionado que lo has visto de fuera, vienes y profanas esto, porque no sabes hacer las cosas negativas que tiene esto. Por eso considero que la cantidad es fundamental que se cuide. Cuéntame, Alejandra. Respecto a lo que estamos hablando de que hay hermandades o hermandades pequeñas incluso con 2 o 3 candidaturas y todo eso, yo esto siempre lo hablaba mucho con mi padre. Y que no es que mi padre fuera un erudito, ¿no? Pero mi padre decía una cosa, lo decíamos los dos. Cuando tú entras a una hermandad ponte que tiene, te digo, pues no una hermandad nueva, ¿no? Una hermandad que ponte que tiene 100 años. Tú debes de ser consciente que cuando tú naciste, el Señor, la Virgen y el Santísimo estaban en sus altares. Y que cuando te mueras van a seguir estando. Si tu ímpetu no es ir a que todo eso siga con relativa normatividad cuando tú dejes este mundo, y el único ímpetu tuyo es que tu nombre esté puesto en un azulejo en la iglesia, entonces ya... Ahí ya vamos... De todas maneras, el patrimonio más importante que tienen las hermandades, históricamente se ha demostrado, no es ni el Cristo ni la Virgen. El Santísimo, por supuesto, pero una cosita. El humano cuando llueve. El humano es el más importante. Ahora, si no lo cuidamos y lo dejamos todo en una simple cuantificación y en una afición, en vez de una calidad y una devoción al menos, y ver el camino para lo que están puestas las hermandades, que en definitiva es para ver la luz de Dios mejor que nadie. O por lo menos ese es el camino.
Ahí es donde está el problema. decir- Pero tenemos que cuidar al patrimonio humano, pero en la calle, que los ponemos de 3 en 3, de 4 en 4, en Nazareno Tramo los tenemos vendidos, por mucho que sea por afición, pero tenemos que cuidar a esa gente. Y dentro de las hermandades, lo mismo. Yo vi la profesión de instituto y tienes que vestir de esta manera y te están mirando de reote. Vamos a ser de alguna manera más abiertos. No puede ser en cotos cerrados. La juventud de las hermandades las tenemos que controlar para que haya elecciones dentro de 2 años. A las bandas también, los costaleros lo mismo. No vaya a ser que no haya. Vamos con Pero Manolo, estamos Esteban, muchas para cosas. cerrar. Manolo, cierras tú con lo que quieras leer. Sí, he comentado, mira, cuando empezamos a plantear las tertulias del programa, al principio de la temporada, hablaba en una ocasión con Curro, me llamaron mucho la atención unas palabras de Demetrio Fernández, que es el obispo de Córdoba. Viene a colación además a lo que está comentando Esteban de ese fraccionamiento que se produce dentro de las cofradías en el momento en que empiezan a disgregarse por culpa de las distintas disputas electorales, que también son sanas, ¿no? El ejercicio que sea muy breve, Manolo. Sí, el ejercicio democrático. Pues lo voy a leer más que comentarlo. Y decía el obispo de Córdoba: el mundo cofrade no es para personas deseosas de protagonismo o personalismo, que no han podido encontrarlo en otros ámbitos de la vida. Cuando esto es así, la cofradía es un problema continuo. En el mundo cofrade, como en toda la vida cristiana, vale quien sirve y no vale quien quiere servirse de la cofradía para sus intereses. Amén. Amén. Pues eso es lo que hay ahora mismo. Pues eso es lo que hay. Y esto es un problema de la sociedad, ni más ni menos, que es el origen de todo este programa. Pues nos vamos con un comentario final de cada uno de vosotros. Alejandra, ¿optimista o pesimista de cara al futuro? Yo creo que optimista. Creo que optimista porque, y eso lo vivimos en todas las hermandades, hay 2 millones de elecciones, hay no sé qué, hay el que entra nuevo, el que entra antiguo, el que entra... Pero al final en las hermandades las caras son las mismas siempre. Y el que ha entrado porque quería esto, se acaba yendo a su casa. Esteban, muy brevemente. Yo soy optimista por naturaleza y lo voy a hacer con lo que más quiero, ¿no? Que son las hermandades y cofradías, ¿no? Y lo soy, pero tenemos una serie de dificultades que hay que coger toro por los cuernos, porque esto a corto plazo lo tenemos en la continuidad presente, pero a medio plazo podemos tener problemas. Manolo. Yo, como Esteban, soy optimista por naturaleza, por lo soy en todos los aspectos de mi vida, pero sí que es verdad que las hermandades ahora mismo necesitan vivir un pequeño punto de inflexión, donde tiene que salir un montón de gente que solo está para servirse de las cofradías. Voy a poner un pequeño ejemplo. Conocí a una persona que venía presentándose como mayordomo de una hermandad determinada para decirte que vendía quesos. Ese era el uso, ¿no? Ese era el uso. Y llegó a vender los quesos, pero, lo importante. Sí, pero es que no te daba la tarjeta no te daba la tarjeta de su empresa de quesos, te daba la tarjeta de mayordomo. Eso es de la hermandad. Pablo, para cerrar. Presentable, vamos. Yo es que soy optimista por naturaleza, volumen 3, Volumen me 3. conoce, pero últimamente estoy siendo bastante pesimista en general con el futuro a corto plazo que tenemos a nivel social, no en las hermandades, sino a nivel político, social y económico y coyuntural que tenemos de la globalización que se nos viene. Y la globalización es un hecho que viene para quedarse y en las hermandades no va a ser menos. Y si todo se globaliza, a colación que tú decías antes, estamos muy jodidos. Pues muchas gracias a todos por este magnífico debate, en mi opinión. Muy rápidamente. Todos los programas tengo que terminar rompiendo un poco el guión, ¿no? Quiero en este caso, Alberto, si me lo permite, no es que vaya a hacer publicidad ni nada, ¿no? Pero tengo una gama vender queso? de nuestro... ¿Va a vender queso? ¿Va a vender claro, queso? bueno, en este caso he venido a hablar de mi libro, que es el libro, en este caso, de Alberto, una fiel seguidora de nuestro programa, nuestra amiga Eva, que quiere que, por favor, si es tan amable ahora cuando termine el programa, o si no ahora mismo, que, por favor... Soledad, dame la mano. Soledad, mano, que si se lo puedes dedicar pues como regalito de Reyes. Me hace más ilusión a mí que a ella, seguro, y quiero que sepas que hay... cuando escribí mi primer libro había gente que me decía, no he leído nada hasta que he leído esto, y me parecía muy bonito, pero Eva es la primera persona que me ha dicho que se lo ha leído 2 veces. Entonces, con todo lo que hay que leer en el mundo, que haya decidido vivir mi historia 2 veces, yo se lo agradezco en el alma. Ahora se lo firmo aquí fuera de cámara, que nuestros técnicos nos van a matar. Sí. Y muchísimas gracias, Manolo, por traerlo, muchísimas gracias a ella, a todos los que nos seguís. Y ahora, antes de despedirnos, vamos a dar paso a un vídeo de El Paquito. Lo conocerán ustedes, a este simpático tuitero conocido por haber hecho algún que otro meme del Tremendo, 2 o 3 millones de ellos. Y después estará aquí de nuevo Curro Bono para despedir el programa. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia una noche más.
Pues hasta aquí llega este programa especial sobre la sociología cofrade. Han ustedes escuchado a Joaquín Rodríguez Mateo. Se nos ha quedado en el tintero tener con nosotros a Dani Marín, pero bueno, luego hemos tenido una tertulia con Alejandra Puelles, con Esteban Romera, con Pablo Gañán y Manolo Ruiz, que bajo mi punto de vista era necesaria en los programas de televisión cofrade. Me hubiera encantado estar con vosotros, quiero daros las gracias. Desde la barrera he admirado todas vuestras intervenciones. Para mí, que al fin y al cabo soy el que ha ideado todo esto, es un auténtico lujo, ver poco a poco cómo va evolucionando el programa, y reitero las gracias porque estéis aquí. A ver, Pablo, ¿tenía algo que decir? Sí, nada, que devolverte las gracias, que para mí es un honor estar contigo, por supuesto con Alejandra, que no la conocía, y siempre es un honor compartir mesa con Manuel Esteban. Un aplauso a la mesa. Pues hasta aquí llega este programa especial sobre la sociedad cofrade, y prometemos que habrá un segundo volumen, una segunda parte sobre este tema que consideramos que es tan importante en las cofradías de hoy en día. Sin nada más que añadir, les recordamos que volvemos la semana que viene y, como diría mi gran señor Gañán, tengan la amabilidad de ser felices. Ole. Muy buenas noches.